Suscríbete a La Panterita. ¿Querés llegar? Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Y Palé, alta gama. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿cómo te va, Denis? Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Jorge? Buenos días, señor. ¿Mañana Olimpia viajó, Olimpia? Así es, No esta sé si mañana. va a hacer escala en Santa Cruz para combustible, reabastecerse o va directamente a Lima. Pero son 3 horas y media de viaje, más aeropuerto y todo eso, con todo protocolo y hotel. Así es la historia en Lima, Perú. ¿Vos sabés dónde viene Cuesta Perú? No sé. ¿Vos? No. ¿Vos? No. Te hago una pregunta. Quiere decir que ustedes nunca me preguntaron de dónde viene la palabra cuesta un Perú. Cuando algo cuesta mucho, dice cuesta un Perú. Pablo, Ni idea, señor. no No vaya sé. más sin idea. Quiere decir que vos no vivirlo. ¿Y vos, Denis? No sé. ¿No sé vos? No. ¿Y vos? No. ¿Y a usted Pierre, nunca se preguntó? ¿Y vos, Choco? Algún día pues vos tenés que preguntar cuando dice costó un Perú, dice. ¿Qué es lo que vos estás buscando? Y todo eso no se hace. No, yo estoy estoy ordenando el WhatsApp de la radio. No, mi celular Ya está está escribiendo al 82666611. ¿Cuál es el WhatsApp, dicho? 0982666611. Ya están escribiendo. ¿De dónde viene el cuento chino? ¿Cuento chino? ¿De la China? No. Ah. ¿Por qué se dice cuento chino? China viene de un chino, pero no de la China. Ah, ok. No. ¿Eh? Ni idea. ¿De dónde viene tortura china? Qué sé yo, no ¿Y sé. cómo vio Denis el rey? ¿Cómo me va? A vos nunca te interesó que alguien te diga, Denis, cuento chino seguro. Ese señor chino, y después se adoptó en Europa, fue el hombre más mentiroso del mundo. Era un millonario. Y después ese cuento chino se llevó hasta Europa para graficar. Era un multimillonario que lloraba miseria. No es que no decía estoy hecho mierda, mi negocio. Y cada vez tenía más guita. Y era tan mentiroso Silvio Coderiamente que entonces cuando se dice cuento chino, te quiere decir contame otro cuento. Ese niño es puro bola. Y viene de un... ¿Y un Perú dónde viene? No. ¿De la tortura china? Tampoco. Te tiran una gota sobre la cabeza hasta que te perfore. Así puede durar 5 años. Por eso te dice la tortura china. ¿Qué cuento chino? No. ¿Y cuento en Perú? No sé Anda a realmente. contarle a tu tía. Antes se decía, anda a contarle a tu tía, no a tu abuela. ¿De dónde viene anda a contarle No. a tu tía? Está el otro, no hay tu tía. No, también hay otro, no hay tu tía ni anda a contarle a tu tía. Es verdad, no hay tu tía también. ¿Sabes por qué no hay tu tía? Anda a contarle a la tía. Porque era una solterona que siempre protegía. ¿Qué es lo que te pasa, Luis?
No, estoy atentamente Bueno, pendiente. no, estás desconcentrado. Estoy aprendiendo. Ese famoso ya no tengo idea, me da por la bola. Perdón, me salió de la... La Agrícola Sare Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopushupé Quitadol. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Neo Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Tiene razón Jorge Ortega, porque está molesto con nosotros. No deja de tener razón. Aclaración. Para desmentir categóricamente que estoy lesionado afuera de forma física, dejo en claro que estoy sano, sin lesión alguna y entrenando. Estoy esperando y escuchando opciones para continuar mi carrera deportiva. Lamento la falta de información y el manejo desprolijo, y no dedica a nosotros. No con nosotros en realidad, con la persona que dijo, con Jorge Cáceres, el presidente de Tacuari. Y de manera poco Porque él fue el que dijo, no nosotros. Porque la pregunta a usted se la hizo en base a el antecedente de lesión, el tema de que no juega, y él dijo, sabemos que hay una lesión, sabemos que hace tiempo no juega, reconocemos su calidad, pero no ahora Jorge Ortega. No, claro, no, porque si no parece que nosotros inventamos el tema. Pero nosotros dijimos, ¿qué medio dijo? Claro, pero a través de las palabras de Jorge a la Cáceres. respuesta. Tienes razón, Jorge Ortega. Siempre periodista inocentón, guau. Anda por ahí. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellala Casi, R. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Par SA, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Par SA. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferro Par SA, 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000, Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Tiene que hacer Rodrigo, aguantame la mirada. Lo que tiene que hacer Jorge Ortega es decir, señores, yo estoy bien. Nosotros queremos, no sé si me entendés, llamarlo otra vez. Arturo le quiere decir escucharla para aclarar, porque eso dijo el presidente de Tacuaré, como dice Víctor. Nosotros transcribimos, dijo al aire y está en el Twitter. Lo que queremos que él mismo diga. Eso nomás es. Y dice, no es cierto, yo estoy bien. Eso nomás, no. Si no quiere, darle ¿cómo se llama? El derecho a réplica, derecho pero a réplica. pasa que el tema nace porque el propio Ortega había hablado con nosotros y nos dijo que en Brasil no quedó por un tema médico. Ahí está el tema, donde nace la información. Mira, con ese criterio Juan Zamudio no hubiera jugado al fútbol. Con ese criterio, Juan Zamudio no hubiera jugado al fútbol. Y hizo una pareja inolvidable con Freddy Varela. Sí. Con ese criterio, Juan Zamudio no hubiera jugado al fútbol. Te iba a decir más, con ese criterio Roque Santa Cruz ya se hubiera despedido. Ya se hubiera despedido. Roque aguantó por serias lesiones. Jugaba, no jugaba. Fue Roque motivo de burla. Y jugó, y sigue jugando, y ahora está en libertad. ¿Cuántos casos hay? Uno siente mucho por el jugador. A mí me toca, porque lo que menos tenés que hacer es dañarle al jugador. Y no lo hago porque te den ni caniza. No. Quiere trabajar, es fuente de trabajo, donde vaya, ¿verdad? Sí. Y después si vos le etiquetás, ese luego está luego así, ¿cómo se llama? Después los perros te dicen, el niño está fundido, eso te dicen los muchachos, para dañarte más todavía. ¿Y cuántos casos hay de jugadores así? Juan Zamudio se fue a Brasil, porque no pasó al único donde le recibieron simple a medio, creo que fue en Brasil, en ese equipo donde jugó, no sé si ustedes saben. Por eso no fue transferido, con toda la calidad que tenía Juan Zamudio. Y él era consciente de lo que pasaba, y jugó, hizo una dupla fantástica con Freddy Varela. Yo no sé si eso fue antes o posterior, pero no sé hasta cuándo jugó Juan Zamudio.
¿No está Jorge Ortega? No, Jorge, no quiero que te moleste con nosotros, Jorge, estoy diciendo con los compañeros, te mereces todo el respeto, y te lo digo a título personal, Jorge. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo te va? ¿Todo tranquilo por acá? No, leí nomás tu Twitter de esto que vos pusiste, y quiero decirte que no, eso lo dijo el presidente de Tacuarí, y que vos tenés todo el derecho a la réplica, a decir yo estoy bien, quiero jugar. Te entendemos perfecto, Jorge, ¿eh? Sí, yo me había obligado a desmentir algo que se dijo, ¿verdad? Creo que en el Twitter está bien claro de cómo soy y de que estoy en condiciones, ¿verdad? Esperemos que no se maneje mal las informaciones, pero bueno, es algo que tuve que yo salir a desmentir. No, está muy bien, Jorge, te repito, eso lo dijo el presidente de Tacuarí por lo que pasó en Brasil, pero uno siente, porque lo que menos, te lo digo públicamente, es dañarte. Te estoy hablando con la experiencia que tengo. Yo a título personal respeto muchísimo al jugador de fútbol, son trabajadores, luchadores, soñadores, y vos tenés todo el derecho a hacer la aclaración la que quieras, Jorge, y que te revisen y que veas y que tengas un buen año y ojalá puedas jugar, Jorge. No te estoy diciendo así yaran a Jorge, al contrario, dándote toda la fuerza, Jorge. No, muchísimas gracias, Arturo. Yo, como te dije, algo que tuve que hacerlo, pero está todo bien. Yo estoy esperando opciones y esperemos que sea un buen año como vos estás diciendo. ¿Y a dónde te va a ir, Jorge? Y estamos manejando algunas opciones, todavía nada concreto, pero seguimos esperando algo concreto para poder firmar. Bueno, gracias, Jorge, fuerza, Jorge. Muchas gracias, Arturo, un abrazo. Gracias, ¿cómo es, verdad? Que está pelando y está bien para Juan, ¿verdad? Sí. Que otra cosa, no quiero incidir en ustedes, pero me parece que es lo más lógico, ¿verdad? Sí, está en muy el bien. mismo medio que Así le es. entrevistó, en el mismo medio hace La aclaración de que no está lesionado. la aclaración, Sí. estoy para jugar, que estoy dispuesto a jugar y tengo ganas de jugar y estoy escuchando ofertas. Otro tema, llamarle un poco, ¿quién de Nacional podría irse? ¿Vos? De Nacional podrían irse. Jugador. Arrúa. No. ¿Vos? Yo también pensaba Rubén por su buen momento. El delantero. Fleitas. Fleitas. No. ¿No? Y Espínola, entonces. No. ¿Qué? ¿No? A veces me pregunto yo en la vida, ¿verdad? Ya no hay más nada. Ah, no, el arquero, Santiago El arquero. No hay Rojas. más nada. Listo, Valema. El arquero. ¿Sabes lo que yo te equivoco? Él está Nacional, lo que yo digo. Muy bueno. A mí me gusta muchísimo. Iría al fútbol argentino donde ya estuvo. ¿Quién es? ¿Es lateral izquierdo? No es lateral izquierdo, extremo. Yo ya agarré. A vos, Pirco, que te tomo mal. No, Ya ahora sí. agarré. No te pregunto con mucho... Es que no me- no- no diste COVID, de pista, repente me Arturo. olvido. Hoy quería hablar de un colega a las 6:30 de la mañana cuando me desperté. Y dije, puta, y tuve un vacío ahí, No diste pistas. Él ya agarró. Sí, ya. El niño está con el Twitter, no puedo interrumpirle. ¿Vos? Sí, ya. No, y ahora cuando es argentino, ahí ya, teñido estaba últimamente, ¿no? Sí. ¿Vos hace cuánto que tuviste COVID, Denis? ¿Vos tuviste...? Sí, 7 meses atrás. Pero te agarró fuerte. Fuerte. Y te dijo desmemoriado, creo. Me dejó de memoria. sí. Pero ¿sabés lo que le pediste al sacarte para jugar en Libertad, verdad? No me recuerdo. Que puta no le daste con la cola. Eso se acuerda muy bien lo que le pidió. Eso no se va a olvidar. Lo que ganaba vos en el fútbol mexicano tampoco te olvidaste. No, señor, me olvidé. ¿Viste? Qué bárbaro, ¿cómo será? ¿Quién va a ir? ¿Quién hacia el equipo? Vamos a llamarla a él primero. ¿Quién es? Hay algo prendido acá. Sí, vamos. Ujú. Alguien está hablando con el bafle este acá de las cámaras. Algo dice ahí. Y vos sabés que va a ser resta. Es un micrófono que quieren que cambie, si no se le baja. Es que sale, allá me dijeron a mí, ayer, que sale bajísimo. ¿Eh? Va a vender, dice el niño, creo que también me aperciben a mí como si yo tengo la culpa. Contigo, Luis. En EMSA Inmobiliaria puedes ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas y sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Me notaste raro. Y sí, ya mejor ya tenía lugar. Ayer se le salió positivo a Jorge Casal. Ya está aislado, su casita, fuerza Jorge. Vos, Víctor, ¿quién es? ¿Ya sabés quién es? Sí, yo ya agarré. Sí. ¿A dónde va a ir? ¿Te ayuda más? ¿Con eso o sin ese? El club argentino.
Ahí ya dijo todo. ¿Qué club? ¿Sin ese? Y sin ese, sí, pero ya dijo todo. ¿Quién es? Creo que es la pista clave. Y Sí, vos sí. vino a agarrarlo. Pocos son los equipos que tienen El llamarle ese. poco a él. Demasiado Boca fácil Junior. está. ¿Vos viste Sí, Demasiado ese. fácil está ¿Cuánto venir. tuviste COVID? 7 meses. Y está totalmente desmemoriado. Totalmente, señor. Qué increíble cómo la agarró. A mí también esta mañana quise acordarme de un experimentado colega argentino y la puta. Quería hacer una consulta por el fútbol argentino, los paraguayos. ¿Cuántos paraguayos andan en la Argentina? Comenzamos otra vez, me iba, ¿verdad? Sí. Llegó un momento dado que no sé cuánta cantidad de jugadores paraguayos vuelvan a la Argentina. No contesta. Llamarle a Douglas o llamarle a presidente nacional. Presidente nacional. Llamarle a su representante, Hugo Gaona. Hubo no. Sí. Llamarle. A ese yo digo Hugo Gaona. ¿Por qué no me dice a mí o no me dice Minar? Parecen todo Diego Serratismo. ¿Cómo es? Todo tiene contagio de Diego Serrati. En secreto manejan todo. En secreto manejan todo. Qué difícil la vida será. Y a mí me encanta cómo juega. Buen jugador, me gusta. Okay. Se va a ir. La información es esta, para que ustedes tengan conocimiento. ¿Tiene oferta de ese club sin ese? Sin ese, sí. Como el tema tiene rescisión. Ese es el problema. Tiene rescisión. Va a tener que pagar. O si no, se van a ir todos. Y eso está mal que se te vaya. Paga y que se vaya. Pues a quien yo lo veía viene al Cerro para chequearse. Por las características de Chiqui. ¿Cómo te va, Hugo Gaona? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gran saludo a vos, a la audiencia, la gente de la mesa. Ustedes, pero por contagio, son todos como Diego Serrati. ¿Por qué? No, Diego es un capo. No, yo no digo que sea capo ni que deje de ser capo. Mantiene con absoluta reserva. Y vos ya te contagiaste, pero. No, Arturo, ¿por qué me decís eso? Hugo Gaona, porque yo tengo la información, por eso te estamos consultando. Y mejor que lo hagamos contigo. Queríamos hablar con Juan Carlos Galeano, Douglas Martínez o el propio jugador. Tu jugador, vos lo representabas a Gaona Lugo. Sí. ¿Y vos ya recibiste la oferta de Tigre de Argentina? No. ¿Y vos sabés que Tigre lo quiere? Sí. Pero sin oferta todavía. Exactamente. Bueno, no, yo anoche me enteré porque Orlando me contó que me llamó la gente de allá y quedamos a hablar hoy, nada más. Pero él tiene contrato con Nacional. Sí. No es fácil. No es fácil, hay que hablar de una rescisión de contrato. Hay que hablar de una rescisión, el jugador gana bien acá, está contento acá. Tengo que hablar con Orlando también, ¿verdad? No, te juro que ni sé qué le dijo la gente de Tigre a él. No, lo que no sabemos te puedo hablar, nosotros, no te puedo hablar porque está bien. No, Respetándote a vos que sos su representante, nosotros conocemos la información y es veraz, la información es cierta. Tigre de Argentina lo quiere. Sí, tengo entendido que sí. No, es que vos mismo dijiste que hablaste con Orlando Gaona y él te dijo. Claro que lo llamaron, pero no hablamos en profundidad de nada porque eran las 11 de la noche, más o menos, ¿verdad? Hoy tenemos que hablar. Y yo me enteré a la medianoche por ahí. Sí. ¿Cómo surge la información, verdad? Sí, creo que se filtró a Argentina, eso no... Sí, se filtró. ¿Y cómo se tiene contrato hasta cuándo con Nacional Orlando Gaona Lugo? Hasta fin de año. Él tiene contrato hasta fin de año. No, todavía falta un año. Sí. Va a ser muy difícil. Yo tampoco creo que Hernán Rodríguez se quiera depender de él. Y es uno de los jugadores muy importantes en la estructura de Rodrigo. Por eso te digo, es muy complicado. Y bueno, se complica entonces, porque tiene contrato un año. ¿Y otro representado tuyo en el interés de 3 puntos suspensivos, Hugo? No, estamos detrás de algunas cosas para Aldo Quiñones, para Víctor Ayala, lateral izquierdo, y para Jorge Salinas. Y con eso cerramos ya, ¿verdad? ¿Y a dónde van? Todavía estamos viendo, Arturo, porque hay algunas cositas afuera, acá también, hasta la 4ª fecha creo que se puede... ¿Tercera? Se pueden dar novedades. ¿Tercera? Tercera, sí, pero... Entonces... estamos viendo, ¿verdad? Bueno, pues entonces muy difícil la transferencia de Orlando Gaona para Tigre de Argentina.
Yo no hablé con nadie todavía y lo veo ni con Orlando, no, lo veo complicado. Pero yo no sé si Nacional ya sabe eso. Y se enteró seguramente por la prensa, pues no hay nada oficial tampoco, era más que los sondeos de la gente al jugador. Ahí bueno, esa información también tenemos. Gracias, muy amable Hugo, gracias. Por nada, Gracias, adiós. Hugo, hablé bastante hablando con una Lugo. El jugador le dijo, hasta ahí. Sí. Nada más. Pero tiene contrato un año todavía con Nacional. Y Me falta el arquero, che. Me falta el arquero. Porque cuando se fueron a Boca, se fueron 4. Ángel Romero, Oscar Romero, Orlando Gaona Lugo, que llegó a jugar en Boca. sí, jugó en Boca. ¿Y el arquero quién era? José Aquino. José Aquino Víctor, el arquero. Los 4 fueron a Boca. Que estaba en Luque, ¿verdad? Sí, ahora está en Resistencia. José Y Aquino. ahí hicieron de pasapelota por una cuestión de documento Ángel y Oscar Romero, que fueron pasapelota en Boca, ¿vos sabías? No. ¿Cómo No, no no, vas a saber? y ahora me estoy enterando, Arturo. No, trátame bien. Y no puedo saber todo. A Oscar y Ángel llegaron a ser pasapelota en Boca, No sabía. porque fueron a los 14 o 15 años y problema de documentación de la familia hicieron que no pueda tener los papeles, pero llegaron a ser pasapelota en Boca. Muy bien, ¿quién escribe? César. No, César. César. ¿Cómo es? Cesarito. César, brillante, Denis Cesarito Orrego. ¿Y este? Aquino. Ah, José Aquino, sí. Qué chusma solo, y como si fuera que va, ¿me vende? Pues. Con tus tarjetas de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación de tarjeta efectivo y te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembé, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con Medilife, comenzar el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Bueno, Niño Orlando Gaona entonces no... Está difícil su situación, pero por allí puede intentar nuevamente Tigre, pero teniendo en cuenta la situación económica de uno y otro del país, igualmente argentino, y al tener contrato está el interés, pero al día que se pueda liberar veo difícil. Aparte Nacional también por la propia necesidad, no creo que libere a un jugador del rasgo de Gaona Blue. Sí, perdió muchos jugadores para este Por semestre nacional. Se le fue el goleador, volantes centrales, se le fue Farid Díaz, por ejemplo. Casi la estructura del equipo se fue para este torneo. ¿Verdad? Sí. Farid Díaz, ¿dónde está? Dirige un equipo de tercera Sí, división o Farid segunda. Díaz se No, ya dejó retiró. el fútbol. Sí, sí. Ya se dejó el fútbol Farid Díaz. Pero él estaba en su equipo de segunda, creo, dirigiendo ahora en Colombia. Así es. ¿Verdad? Y hoy Sí. juega tu jugador Francisco da Costa. Sí, Azul sí, Fútbol sí, Club sí, de la sí. primera C del fútbol colombiano. Ahí a Farid Díaz. Sí, es la tercera división. ¿Verdad? Exactamente, Farid Díaz. Para llamarlo a Farid Díaz, Orlando Gaona, Lugo, Adolfino Cañete. ¿Vos lo viste jugar, Adolfino? Sí, México 86. ¿Dónde jugó acá? Acá ¿Cómo se llama yo su sé que hermano? jugó en Argentina ¿Su hermano? en... No, no. Fue campeón con Ferro. Con Ferro, ese equipo. No, Márcico, el equipo de Adolfino Cañete fue extraordinario con Ferro. Dirigido por No, no. Grigol. Rigor, Timoteo. Sí, sí, ahí no está Adolfino Cañete, la contesta. Ese mediocampo del 86 fue brillante. Brillante. Bueno, pero Adolfino, Romerito y eran otros Núñez. Eran otros tiempos. Amado Núñez. Eran otros tiempos. Adolfino, el pase hacía como con la mano. Sí, sí, sí. Una asistencia perfecta. Pero muy celoso nomás Adolfino. Porque un día se molestó porque eran todos Romerito y Núñez. Cabañas. Sí, él dijo, la ok. puta, no. Y tenía razón. No llegaba para el gol. Y los muchachos con Romerito y con todo eso, todo el mundo te quiere. Pero no contra Romerito, él pidiendo mayor protagonismo, no más la información. Un crack Adolfino Cañete. ¿Se le puede comparar con Alvarenga, Arturo? No, No, ¿verdad? no. Diferentes son No tenía que meter otras cosas Adolfino con Alvarenga. Es lo que me diga Romerito. ¿Vos lo viste jugar Romerito? No, no. ¿Y qué edad tenía en el 86? En el 86 tenía menos 6. ¿Y cómo que tenía menos 6 en el 86? Y nací en el 92 recién. Vos no sabés quién es Romerito. Sí, claro que sé. Pero no lo vi jugar. No, No, lo viste no jugar. tuve la dicha. No tuvo la dicha. ¿Sabés contra quién jugó y deslumbró? No. Cuando debutó en primera. Ah, no, no. Vos no sos periodista. ¿Quién sí que vos te vas en la esquina ahí? Pasa un chico.
¿Vos sos Víctor Villalba? Sí, yo soy Víctor Villalba. Decime, Víctor, ¿cómo lo que surgió Romerito? ¿Qué le decís? ¿Qué partido y contra quién? No sé. No voy a saber responderle. ¿Eh? ¿Jugar de Luqueño contra quién? Y acaparó la atención. Un partido sirvió para que llame poderosamente la atención. ¿Qué? Guaraní puede ser. Pues. Cuando compras cable decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apueste de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Regalamos, regala de Tupí, el indiecito Cupido te trae los mejores precios en el mes de los enamorados. Celulares, relojes, parlantes, planchitas, onduladores, cortapelos, afeitadoras, perfumes, termitos y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre estiran con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Pero al Dave. Y puede ser, todo puede ser la dimensión desconocida. Pero al Dave. ¿Y en qué puesto jugaba él? Volante por fuera. Sí. ¿Y qué tal es? Y es interesante, rápido. Sí. Todos los jugadores chicos tienen que tener esa característica. Y Moreno Martín no juega contra Nacionales. No tengo autorización. Puede ser que un teléfono que te diga no tiene autorización. A la puta, qué difícil será. ¿Por qué me va a responder que yo no me autoriza a hacer la llamada? Él tiene que autorizarme, Pedro Aldave. A mí me sale acá, no tiene autorización, dice. Capaz está en otra llamada. Bueno, ¿por qué no va a atender? Acá lo tuvimos como invitado con Karim. Está ocupado, dice, con su... está bien, está ocupado con su hijo. Y un momento, bueno. Pegate a Madrid. ¿Cómo se llama el chico? Y no querés, no dijimos todavía. No, en privado, vamos a esperar. Vos sos muy terrible, niño. Sí, no, vamos a esperar. ¿Cómo se llama él? Blas Serafini. Sí. Serafini. Ahí está ahí. Espera un ratito. Ahí estoy consultando. Me salió Cerro con acento. Pues vamos a ver, acá no ve todavía. Hablando de Cerro, señor, ayer a la 1 de la mañana le stalkea ¿Otra vez? y volvió y estoy siempre atento porque esas son las horas. Sí, la música. Esas son las horas romanticonas que tiene pero ya le dedicó, nosotros lo pusimos esta mañana. Una música de Cruzeiro. ¿Otra música? Cruzeiro, pero es la música de Cruzeiro. Le tiran mucho mensaje. No, la música de Cruzeiro. Yo le siento que se quiere quedar él. Porque levanta la música que está solito, sociño. La señora se mejor viene es romántico, despidiendo. ¿cómo me entendés? Y sí, yo te entiendo. Le tira muchos piropos ya al Cruzeiro. Entiendo que se quiere ir, pero... O sea, que no quiere dejar el Cruzeiro, pero está tirando muchas indirectas. ¿Cómo te va, Blas? Hola, todo bien, gracias a Dios. ¿Dónde está Blas, vos? Acá por Paraguay, en mi casa. ¿Vos tuviste en Juárez? Sí, así es. ¿Cuánto tiempo, Blas, mamá? Estuve 1 año y medio. ¿Y cómo te fue, Blas? Contanos cómo te fue a título personal. Y la verdad no tan bien. Cuando estaba empezando a jugar tuve una lesión. Después volví a jugar un poquito, después tuve una recaída de lesión y ahí fue donde no pude jugar más. ¿Y ahora hace cuánto que estás acá? Hace como 3 meses y medio, 4 más o menos ya acá. ¿Y hay oferta, tenés oferta, Blas? Y eso estuvimos viendo con mi representante y esta semana seguro que se cierra algo, ya sea acá o afuera.
¿Y cuál está la posibilidad más cercana, adentro o afuera? Yo creo que afuera. Ahora estamos en directo, afuera. Te debemos preguntar. Lo de Cerro Porteño ¿es una probabilidad o no te hablaron, no hay nada? No, la verdad que a mí en lo personal nadie no me habló, nadie no me llamó, capaz que estuvieron hablando con mi representante, pero él no me había comentado nada. No te comentó nada. ¿Y de afuera? De afuera sí ya me había comentado 2 o 3 clubes que esta semana posiblemente ya cierre uno. Cerrar uno de afuera, ¿de Argentina? Sí, de Argentina. De Argentina. Bueno, Blas, ¿tiene posibilidad del fútbol argentino? De Cerro no hay nada. ¿Tu pase a quién pertenece, Blas, en este momento? De Luqueño. De Luqueño todavía, ¿es el 100%? Sí, o sea, mitad y mitad, vamos a decirle con mi representante. Mitad. ¿Y la gente de Luqueño qué dice? Porque con ellos hay que negociar o directamente con el grupo empresarial, si se negocia ya se puede dar la transferencia. ¿Cómo es el tema? No, hay que hablar con Luqueño también. Hay que hablar con Luqueño. Tenemos que hablar entonces con el presidente Luqueño. Gracias por tu tiempo, Blas, muy amable. Dale una gracias. Claro, el Cerro no hay nada, sería Argentina. Sí. Pero ya no lo considera Luqueño. Y va a jugar en la intermedia, no creo. Sí. Y es una buena posibilidad de hacer negocio, de recaudar algo para Luqueño, porque sí, podría mandarlo a préstamo. No te hagas una Lugo, no contesta. ¿Qué, Denis? No, acá un amigo mío me dice, Adolfino Cañete tenía el juego parecido a Crispín Rafael Versa. No. ¿No? Ok. No. Sí, asistente, sí. No hay nada, Blas, Cerro. Oficial, no hay nada. Espera un ratito. No hay nada, ¿sí? Perfecto. Va para el exterior, más probablemente Argentina. Argentina. Sí, Argentina, y se está negociando con Luqueño, que es dueño de su pase 50%. Y el otro 50% aclaramos que es del jugador, porque él decía del grupo empresarial. En realidad eso no se puede, es propiedad del jugador, comparte con Luqueño. Bueno, ¿y dónde nos quedamos? Moreno Martín. Estábamos hablando de Moreno. Sí. Jorge en cualquier momento saca otra foto a relucir. Ahora la mirada soy yo, otra imagen. Con la hija, están en la peluquería. Están en la peluquería con la hija. Pero no tiene ninguna relación con el fútbol, la peluquería, niño. Ahí ya te está. Por eso no. Ninguna relación peluquería-fútbol. Están ahí, con la hija. ¿Qué tiene que ver? No entiendo el niño. ¿Por qué vos sos talqueador? ¿Cómo se llama? Talqueador. ¿Qué chismosa es la gente? Espera, Angelito, yo no entiendo de ni cuál es su futuro del niño. Si es que va a tener 8, ¿cómo se llama? No, el lado presidente de los talqueadores, o de estalqueador. ¿Y dónde está la peluquería de la señora? Con la hija, sí, con la hija. ¿Y dónde vos lo que vos le seguiste? Y subió ahora en su cuenta de Instagram la señora. ¿Y él? Él subió anoche a las 11:30 de la noche la foto de Cruzeiro, le arroba Cruzeiro y pone una música de Cruzeiro y me hizo ruido al oído. No, una música de Cruzeiro. Cruzeiro. ¿Querés escuchar? Sí, una musiquita de Cruzeiro. ¿Yo dónde tengo esa? Medio raro, como que le tira piropo permanentemente a Cruzeiro. Entiendo que tiene contrato allí, que está allí, pero es raro. Esta es la música. Cruzeiro, eu vou pro campo, eu vou, de sangue azul eu sou, Cruzeiro. Y así es, ahí, es una imagen donde él está como festejando un gol allí, estira la camiseta, el escudo. ¿Besa el escudo? Estira, sí, así se toca el escudo. Ahí está, ese es el mismo tema. Bueno, Moreno, ya sí, ¿hoy qué día es? Hoy es martes. Bueno, ahora sí, ponen pues. Ponen ya. El jueves esperamos Moreno Martín. ¿Cuándo? El jueves. El jueves. Hoy no viene ni mañana, el jueves. El jueves. Ahí se entiende que las señoritas ya se están preparando para el jueves. Sí. La hija y... No estoy entrando en ese de peluquería. No me metan tu vida. La peluquería para viajar en el avión. Claro, para... Mañana por lo que le preocupa, se ríe, le preocupa al niño, la hija, la señora. ¿Entendiste? No van a traer, no, yo sí, no, vos entendés, Dito. ¿Cómo cambió el niño? Podés poner que el jueves ha guardado, ahora sí, pone ahora sí, el jueves ha guardado Moreno Martín.
El jueves. Porque la persona que envía es muy conservadora también. Aldo Quiñones, ¿dónde estuvo? Estaba en Die Strongest, ¿Y quién en lo La quiere? Paz. ¿Quién lo representa? Decía Hugo Gaona que están viendo algo para él. Quiñones, Jorge Salinas es otro de los nombres que está trabajando en este mercado de pases. Bueno. Contigo, Luis. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Le puede llamar a Aldo Quiñones. Hugo Gaona está buscando un club. Estuvo por Bolivia, ¿verdad? Sí, en Die Strongest. Lo había llevado Gustavo Florentín cuando agarró el equipo a principios volante, del año pasado, sí, volante señor. central. Sí, señor. El tema de Quiñones, el volante. Bolivia partió esta mañana, se hizo acá en Santa Cruz, llega más tarde a Lima para el partido mañana 21:30. Hoy tenemos dos partidos, ¿verdad? Un partido, señor. Por Libertadores, Hoy, uno solo un hoy. solo juego. ¿Quién juega? Torque, el equipo City Torque. Montevideo City Torque. Montevideo City Torque ante el Barcelona, 21:30. Y mañana juega Lara Bolívar. Al igual que Olimpia. Con tu jugador Da Costa. Que Cerro se perdió para su refuerzo. No, pero no iba a pelear con esa cantidad, con el millonario de Bolívar. No. ¿Ah? Y hace una muy buena opción para Cerro, Da Costa. Pero bueno, ya está en otro lado. Ya está Moreno Martín. Sí. ¿Qué quiere el lobo? Ahora trae otro brasileño, Pelilargo, goleador también, pero con mayor currículum que Da Costa. ¿Quién? Moreno Martín. Es brasileño, Pelilargo, también en Bolivia y goleador. Él dice el que triple, Moreno 3 veces Martín más que Da Costa es Moreno dice Martín. que 3 veces más que tu jugador. Yo no sé, Pelilargo, yo no me fijo en No, esas y es cosas de los parecido, jugadores. es Pelilargo. Yo me fijo si Era hace primero goles, no hace también. goles, si Ese pica, no es pica, si aguanta, no aguanta. el niño- Pelilargo no me interesa, no sé. Yo no sé si tiene tiene largo. pelo largo, pelo corto, si se pinta, no se pinta. En el costo también 3 veces más al final va a ser. Porque si Moreno sumamos Martín. los salarios y todo eso, ¿Por qué creo van a que... tratar así al niño últimamente? Y no porque se está desviando, Arturo. Él Ay, tiene que volver al vestido. camino correcto que es el fútbol. 24 horas. Ayer Presidente no de los dormía así stalkeadores en la ya. red de Moreno Martín. Hasta que por fin publicó algo. 11:30 de la noche estaba No revisando. puede ser su horario, es su horario. Vamos a tener que dormir a esa hora para el día siguiente rendir bien, niño. Si no, no vas a rendir bien. Esa hora sube. No, pero a esa hora la gente se descarga en sus redes. Ah, Cuando está melancólica, es tipo las 12 de la noche, la 1. Deja escapar un mensaje extraño. Bueno, vamos a ir. Luis. Hace 40 años Casa Cruter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Cruter, guiando tu economía desde 1981. Asismed habilitó la Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000, elegí el horario que más te convenga de lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate de más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Barta, la mejor batería de Europa, está en Paraguay, está a tu alcance. Elegí el rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Aldo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Bien, con Aldo Quiñones. Aldo, vos estuviste en The Strongest. ¿Cuál es tu futuro? Estamos hablando con Hugo Gaona, quien te representa. ¿A dónde jugarías, Aldo? Y estoy en eso, Arturo. Ahí me está viendo alguna gente ahí de dónde vamos a jugar, ¿verdad? Lastimosamente resolví un poco tarde mi rescisión con Die Strongest, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Lastimosamente se retrasó un poco eso y bueno, por eso es que ahora está un poco complicado la situación, ¿verdad? Pero vamos a ver dónde recalamos. Aldo, ¿y cuánto tiempo más de contrato te quedaba allá en Bolivia? A mí me quedaban 6 meses más de contrato. Pero bueno, me quisieron hacer una mala jugada ya, pero bueno, gracias a Dios que salió todo bien y bueno, pero como te dije, el tema es que se resolvió todo un poco tarde y bueno, esa es la situación, ¿verdad? ¿Qué te quisieron hacer? Y no, ellos tenían una deuda conmigo, ¿verdad? Y bueno, no me estaban enviando los pasajes para que yo pudiera asistir al primer día de entrenamiento y bueno, el entrenador también, la verdad que
se portó muy bien conmigo porque él me había comunicado que bueno, que yo estaba como para seguir y demás cosas, ¿verdad? Pero los dirigentes creo que eran otras sus intenciones, ¿verdad? De no presentarme al primer día de entrenamiento y hacer como si fuese que yo estaba en falta con ellos para rescindir el contrato de forma unilateral, ¿verdad? Y bueno, por suerte el técnico me avisó, me comunicó que diera los entrenamientos y todo eso, entonces de acuerdo a eso yo también me puse en comunicación con mi abogado y demás, y bueno, tomamos las precauciones necesarias y gracias a Dios que pude resolver de buena manera, ¿verdad? Pude rescindir el contrato así como yo quería y bueno, se pudo terminar de la mejor manera, ¿verdad? De mi parte, al menos con ellos, ¿verdad? Pero vos ya estás en Paraguay, ¿verdad? Sí, llegué hace como una semana y media más o menos a Paraguay, ¿verdad? Yo estuve por allá, después de volver estuve como 15 días ahí, ¿verdad? Y entrené ahí con el plantel un tiempo, después ya me vine de vuelta para acá, ¿verdad? Aldo, ¿y esa deuda que tenía Die Strongest la resignaste al firmar la rescisión o todavía está pendiente a cobrarse próximamente? No, al contrario, justamente esa era la situación por la cual ellos me estaban queriendo zafar de eso, ¿verdad? Y la verdad que no, la mayoría de los jugadores que van ahí creo que hacen eso, que resignan cierto tipo de dinero para seguir jugando en la institución, ¿verdad? Y la verdad que yo no estaba dispuesto a eso. Y bueno, nada, ¿verdad? Me arreglé con ellos una parte del salario retrasado, ¿verdad? Que era lo que ellos me estaban adeudando. Y bueno, de este año que bueno, de los 6 meses que me estaban quedando, estuve solucionando con ellos para que me hagan en cuotas, ¿verdad? Eso fue lo que solucioné con ellos, entonces no tuvieron de otra que aceptar porque bueno, yo tampoco le iba a liberar a ellos el fútbol extranjero y tampoco iba a aceptar lo que ellos me proponían, ¿verdad? Que era resignar prácticamente 3 salarios y seguir en la institución, ¿verdad? Y sí, son situaciones muy difíciles para vos, para resolverla, pero bueno. ¿Y hoy cómo está el tema con The Strongest, Aldo? No, hoy bien, ¿verdad? Yo llegamos a un buen puerto con ellos, ¿verdad? Con la verdad que pasé muy lindos momentos ahí, jugué todos los partidos desde que llegué, ¿verdad? Con Gustavo Florentini y también después con Cristian Díaz, que es el técnico actual, ¿verdad? Que la verdad que le tengo mucho aprecio porque se portó muy bien conmigo, se portó muy bien en todo el tiempo que estuve ahí, jugué todos los partidos que pude, ¿verdad? Y bueno, y ahora también se portó muy bien con la reunión con la dirigencia y demás, ¿verdad? La verdad que terminé en buenos términos al final con ellos, ¿verdad? Lastimosamente nomás al inicio como que son un poco desprolijos a la hora de negociar y de avisar cosas, y eso por eso es que bueno, que esto se dilató mucho y lastimosamente, bueno, hace una semana que estoy por acá por Paraguay y bueno, aquí prácticamente mi idea obviamente era seguir jugando afuera, pero está complicado, ¿verdad? Afuera mismo está complicado y bueno, y acá prácticamente ya está todo cerrado, ¿verdad? Así que estoy a la espera y estoy hablando con Hugo Baona también a ver qué podemos conseguir, ¿verdad? Podría ser Argentina, Aldo, ¿eh? Ojalá, Arturo, ¿verdad? Yo estoy queriendo de vuelta salir afuera, como te dije, ¿verdad? Esa es la intención, ¿verdad? La intención de todo jugador. A mí creo que particularmente me costó muchísimo salir, bueno, por los contratos largos que tenía con Luquense en su momento, ¿verdad? Y bueno, una vez que salí de ahí, lo primero que pensé fue obviamente salir afuera, ¿verdad? Y ahí me tocó salir, lastimosamente no de la mejor manera, ¿verdad? Culminar mi situación con un club allá, pero obviamente que ir a una mejor liga sería lo ideal, ¿verdad? Obviamente como Argentina, como decís vos, ¿verdad? Vamos a esperar a ver qué pasa. Está correcto, Aldo, correcto, queríamos saber sobre vos. Gracias, muy amable, Aldo, gracias por tu tiempo.
Dale, Arturo, un abrazo. Gracias, igualmente a vos. Aldo Quiñones, en instante, presidente del Olimpia, antes de la salida rumbo a Lima. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la ladera Magna, el lavarropa Cecilia y la cocina Danas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza inició. Si querés dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene, sede central y sucursales. En San Lorenzo, 4 Mujeres y Mariano Rocalonso, teléfono 0981-129-900, Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Con Richard Acuña, presidente, César Vallejo, peruano. ¿Cómo está, don Richard? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Para mí, muy buenos días, muy buenas tardes para ti. Gracias a Dios, muy bien y listos, preparándonos para el partido. Richard, cuenta con el presidente César Vallejo. ¿Cómo está tu equipo a la espera del partido contra Olimpia? Juegan en Lima, ya lo hicieron por el campeonato en la capital, por el tema del impedimento de campo. ¿Cómo anda César Vallejo? La lesión de Vélez preocupa mucho, no será de la partida, ¿no? Bueno, definitivamente para nosotros el marco ideal hubiera sido poder jugar en el estadio Manchiche de Trujillo, en el lugar donde somos locales. Lamentablemente, porque el estadio estuvo cerrado por 2 años, no llegó a las fechas solicitadas. Y nos toca jugar en el Estadio Nacional, un estadio importante para nuestro país, un estadio donde juega la selección peruana, un estadio donde nuestras selecciones se van a encontrar en un mes y un poco más en eliminatorias. Definitivamente es un espacio donde vamos a tener la oportunidad de demostrar todo lo que se ha trabajado durante la pretemporada. Vallejo está trabajando desde el mes de diciembre en su pretemporada. Todos los jugadores son igual de importantes. Ha sido importante llegar con el plantel completo, pero tenemos un jugador suspendido. Luego él está concentrado igual, viendo la posibilidad de poder llegar ahora en el Estadio Nacional que estuvo entrenando, así que veamos cuál sería la expectativa de lo que se puede hacer el día de mañana. Bueno, ¿y cómo crea la expectativa en César Vallejo la Copa Libertadores de América enfrentando a Olimpia mañana, Richard? No, para nosotros definitivamente es un honor poder enfrentarnos a Olimpia de Paraguay, un equipo con muchos logros deportivos, un equipo muy tradicional. Nosotros en el fútbol somos un equipo relativamente joven, pero ya con 4 participaciones en Copa Libertadores, también hemos tenido la oportunidad de estar en 5 oportunidades en Copa Sudamericana. En algún momento nos colocamos dentro de los 8 mejores en una Copa Sudamericana, hace algunos años. Y definitivamente cada año son nuevos retos y ese reto va a empezar el día de mañana. El día de mañana un estadio importante en nuestra capital, están viajando de Trujillo casi 600, 700 personas para ver el partido de Vallejo contra el Olimpia, así que todo lo que pueda sumar para un buen espectáculo siempre será bienvenido y sobre todo buscando el buen resultado que esperamos lograr el día de mañana. Claro, las expectativas, estaba hablando Richard con el presidente de César Vallejo, estamos hablando de enfrentar a Olimpia, un club modesto, bien organizado, como debe ser, con un histórico dirigiendo como el Chemo del Solar. Sí, el Chemo ya lleva con nosotros 5 años, somos un equipo de provincia. Somos un equipo que los 2 últimos años en el torneo hemos peleado el campeonato nacional, hemos quedado cuartos, este año estamos buscando el título nacional. Somos un plantel también que el 40% de los jugadores son de divisiones menores de nuestro club. Tenemos jugadores en la selección, el año pasado también lo hemos tenido. Tenemos jugadores que aportan en la sub-20, sub-23, sub-18 de Perú. Y creo que ese trabajo planificado, organizado, a pesar de ser una institución joven, nueva, está dando frutos y nos conlleva a tener participaciones en torneos tan importantes y sobre todo el poder enfrentarnos con equipos tan reconocidos como el Olimpia de Paraguay. Hace años nos enfrentamos con Sao Paulo, también de Brasil, y a eso apuntamos, a ir mejorando año a año y con una estructura desde la cabeza, con Chemo, con un plantel que ya se conoce casi hace 4 años. Hay una estructura del plantel y eso nos ha conllevado a que en la actualidad siempre nos vean como un equipo que pelea el campeonato nacional. El campeonato nacional con el torneo internacional siempre son realidades diferentes y esperamos que el día de mañana, jugando no en nuestra localía, sino jugando en un estadio importante, sea un espectáculo que sume a ambos equipos, a la Vallejo y a la Olimpia, y que lo más importante es que el beneficiado sea el hincha de cada uno de los equipos.
Bueno, el partido de mañana, público, ¿cómo hace César Vallejo de Trujillo, Lima? ¿Cómo se mueve? Club, como estás diciendo, proyectándose, cuestión de hinchada, por citar algo sobre este tema de público en la tribuna, Richard. Y bueno, acá en Perú recién están levantando las restricciones para que puedan asistir a los estadios. De Trujillo, nosotros somos una ciudad que en carro está a 10 horas de Lima, en vuelo de 1 hora, están viajando entre 600 a 1000 personas que van a acompañar. Además, creemos de que el día de mañana, bueno, es un estadio para 40.000 personas, esperamos contar con por lo menos un 20% del estadio acompañándonos en las graderías. Y lo más importante que es un césped lindo, es decir, es un lindo estadio para jugar al fútbol. Así que yo creo que el tema de la localidad, que nos hubiera encantado, es algo que no podemos retroceder el tiempo y está dado, y lo único que nos queda es enfocarnos en el partido, en prepararnos, llegar concentrados, y creo que Olimpia está haciendo lo mismo. Ahora en la noche vamos a estar con sus dirigentes que están llegando a Perú en una cena de saludo y bienvenida, porque fuera de las competencias o los enfrentamientos deportivos, lo más importante es de que este es un espacio para generar una dinámica deportiva a nivel institucional, y a esto también nosotros apuntamos como institución. César Vallejo, el rival de Olimpia, su presidente Richard Acuña, fuiste congresista 2 periodos. Richard, tenés 37 años. Sí, tengo 37 años, soy dirigente desde los 15 años del equipo de fútbol. El presidente fundador es mi padre, César Acuña Peralta, y así como yo he tenido algún tipo de participación política, mi padre también ha sido candidato a la presidencia. Somos una familia que ha hecho un proyecto familiar bastante importante en la ciudad de Trujillo. Gracias a Dios, en la actualidad contamos con la universidad más grande de todo el Perú, con casi 150.000 alumnos que estudian en la Universidad César Vallejo. Y eso nos lleva también a una etapa de que la educación no solo, la educación va de la mano con el deporte, y ahí sigue la iniciativa del equipo de fútbol, de tener equipo de fútbol profesional, tenemos equipo de mujeres, vóley profesional, y siempre tratando de difundir el deporte. Soy, como tú dices, un dirigente de 37 años, presidente de un equipo de fútbol, pero muy comprometido a que las cosas funcionen con un ordenamiento claro y sobre todo con objetivos que deben ser cumplidos año a año. Qué bien, Richard, de raíces política y social. Te mueve mucho en función a eso y en lo deportivo, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que eso va acompañado. Nosotros somos políticos, mi padre y yo, por suerte los otros miembros de mi familia no. También somos empresarios de muchos años atrás, y somos personas que vienen de abajo. Somos una familia emprendedora, una familia que le ha costado mucho lograr lo que hemos conseguido, pero somos una familia que cree y sabe que cada una de las oportunidades que tenemos en la vida, pues gracias a Dios, y que esas oportunidades tienen que ir acompañadas también con planificación, con objetivos y con resultados. Así que lo tomamos con tranquilidad, esta linda experiencia. Tenemos la plena seguridad de que el plantel se ha preparado de la mejor manera, y solo nos queda esperar este partido y que gane el mejor, en así es el fútbol. Richard Acuña, presidente de César Vallejo, rival de Olimpia. No sé si la palabra es aspirar, porque sos político, si es la palabra pretensión. ¿Querés ser presidente, de la Federación Peruana? No, tal vez por los años que llevo en el fútbol, te digo, llevo en el fútbol 22 años a pesar de tener 37 años. Siempre se habló de la posibilidad de que pueda postular a la federación, pero como tú lo has dicho muy bien, yo he sido congresista por 2 periodos, entonces como que los tiempos nunca coincidieron. Tal vez más adelante yo sí sueño en participar en lo que pueda significar un cambio progresivo al deporte fútbol peruano. Yo creo que con trabajo, con esfuerzo, demostrando también con resultados en la institución, va a significar o va a generar la confianza necesaria para quienes quieran apostar por un cambio generacional en la Federación Peruana de Fútbol, y que te da la oportunidad, definitivamente siempre será bienvenida para mí, porque ese tipo de retos son los que nos ayudan a creer y confiar de lo importante que es trabajar en equipo y sobre todo pensar en lo mejor para la sociedad. Está bien, lo último, Perú en el Mundial, ¿cómo lo ves?
gracias a Dios los resultados se dieron los últimos partidos. Tenemos partidos bastante complicados. Sí, creo que el partido que se viene con Uruguay en Montevideo va a ser bastante complicado, pero ahí se juega gran parte de la clasificación y también nos toca jugar con ustedes acá en Lima, así que definitivamente creo que básicamente para buena suerte de nosotros depende únicamente de Perú el ir al Mundial. Muchísimas así que los jugadores tienen que estar bien. Perdón, te interrumpí. Gracias. Decías, Richard, pero discúlpame, te interrumpí. No, te pido mil disculpas. Sí, tenés razón. No se preocupe, yo solo quería culminar agradeciéndote por ese espacio. Estamos la próxima semana ya en Asunción acompañando al equipo y definitivamente creo que esas oportunidades son las que nos ayudan a que los países hermanos nos apoyemos a crecer deportivamente y a partir de ahí apoyar a que cada una de las generaciones siguientes puedan ser parte del futuro de cada uno de nuestros países. Bienvenido la próxima semana a nuestro país, Richard Acuña, presidente de César Vallejo. Nosotros somos Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, aquí en Asunción. Un saludo al aire, Richard, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, hasta luego. Adiós, Richard Acuña, presidente de César Vallejo, peruano. ¿Necesitas conexión a internet como ante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 Personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta de Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Imperdible jugada de CNT, un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1000 millones y Silencios y 50 premios en efectivo y 2 Peugeot 208. Pedí CNT Cheporemoy. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López esquina Pique Cerú y Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Cardona, Miguel Cardona. Víctor, antes de la partida, ¿cuál tenemos? Miguel Cardona, presidente de Olimpia. Un partido muy importante, un partido que empieza una etapa, un desafío que todos tenemos, la Libertadores, un sueño que todos tenemos y es un partido donde esperemos que se den todas las cosas. Nuestro equipo está enfocado, está trabajando. Ayer estuve en la práctica y realmente se ve un equipo con velocidad, con ganas, con hambre. Y bueno, ahora tenemos que ir haciendo lo que tenemos que hacer nuestro juego, nuestro estilo de partido, y yo creo que están dadas las condiciones para hacer un gran partido. Confío mucho en que vamos a hacer un gran trabajo. Arranca una nueva ilusión, presidente, y como manda más del club también está debutando internacionalmente. Así mismo, arranca una nueva ilusión. Y bueno, vamos a representar al Olimpia, lo que siempre hizo el Olimpia. Olimpia donde entra a luchar, entra a marcar una hoja de ruta, y Olimpia es Olimpia. O sea que nos espera una gran responsabilidad, un gran desafío. Los jugadores entienden de que esto es un desafío importante. Los jugadores saben que hoy que el club está cumpliendo con ellos en todo, ha cumplido con todo. Le ha dado todas las condiciones necesarias para que ellos estén tranquilos y hagan lo que tengan que hacer. Jugar, demostrar actitud, porque yo siempre digo, la actitud es casi todo en el fútbol. Por lo menos nosotros como directivos lo que podemos pedir es que los jugadores pongan actitud. Nosotros enseñarle a jugar fútbol a estos artistas no es lo nuestro. Nosotros lo que debemos exigir es actitud. Porque uno en el fútbol puede hacer todo y puede empatar o puede ganar, pero para eso tiene que demostrar en la cancha todo, tiene que dar hasta la última gota de sangre. Porque si das la actitud necesaria, tus probabilidades de ganar son mayores. Y vos, inclusive dando todo, y si empatado o perdés, la gente te aplaude. La gente, vos podías dormir tranquilo, pudiste todo en la cancha. Entonces nosotros lo único que le podemos pedir es actitud, con lo cual tus probabilidades de ganar son mayores. Así que nosotros vamos a estar y estamos enfocados, y ojalá que el profe haga el planteamiento adecuado junto a este rival y que se den las cosas. Pero estamos con un equipo que está enfocado y que nosotros tenemos mucha fe. ¿Favorito Olimpia, presidente? Nunca hay que decir eso. Yo no quiero decir nunca un equipo favorito, porque eso no conviene nunca. Pero estamos jugando visitante, lo cual de por sí siempre tiene sus complicaciones. Y bueno, es un equipo nuevo que tampoco no hay mucho antecedente sobre él. Estuvimos estudiando algunos videos. Se nota un equipo rápido y bueno, ojalá que nuestro club y la suerte nos acompañen.
Bueno, gracias, Presidente, Mikel. ¿qué le pareció el rendimiento del equipo en el último partido? Y estamos mejor. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar. Hemos hablado con el profesor. Estamos trabajando en eso. Hay cosas por mejorar. Así que hay muchas cosas que vamos a ajustar los detalles. ¿Cómo lo vi a Tito Torres, presidente? Lo vi ayer, ya estuvo él jugando, y la verdad una gran satisfacción a Tito, a Tucu, a Ale Silva. O sea, en una semana fue una semana típica lo que nos pasó. Se nos cayeron 3 titulares en un solo momento. O sea, la verdad fue difícil. Unos momentos especiales que todos pasamos, los jugadores no están tan enfocados con esta, una situación muy humana lo que nos pasó. Y bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Por suerte revertimos, dimos la vuelta ante un rival que se cerró y que le salió todas. Presidente, Gracias. semanas atrás ya coordinaron todo con los jugadores el tema de los premios por si ese ingresa a la fase de grupos. Todo. No solamente fase de grupo, premio campeonato local con algunas nuevas modalidades, donde va a ser una parte se paga y una parte va a una bolsa común si salen campeones. Pero para lograr eso, el club tenía que estar al día y el club está al día. Entonces, mediante eso hemos entendido, estamos todos contentos, las reglas están claras, el club está al día, señor. Gracias. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Saludos al presidente Miguel Cardona del Olimpia, vía que esta mañana, y Richard Acuña, presidente César Vallejo del Perú. ¿Cómo te va, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Hay que ver qué equipo va a poner mañana Julio Cáceres. en principio 4 cambios. Salazar por Otálvaro, Iván Torres por Gamarra, en el medio Alejandro Silva por Brizuela y arriba Recalde por Walter González. Y con poco público, 600 personas, 500. Sí. ¿Está vacío? 600 las que viajarían desde Trujillo a Lima. Viajarían, Sí. pero puede ser 500 personas. Y sí, menos incluso. Entonces Sí, puede porque ser son 10 horas en vehículo, decía el presidente. Más como un partido de atracción para los limeños que para... Y Olimpia tendría que tirar, no César Vallejo, la que quiere ir a la cancha. Y sí. Porque allá hay mucho regionalismo en esto, ¿verdad? Y hay que ver entonces lo de Olimpia. ¿Vos cómo va Olimpia? Olimpia lo que tiene que hacer mañana es ir a presionar, a no dejar que juegue César Vallejo, porque su entrenador le gusta que su equipo juegue, que toque la pelota, y los peruanos cuando te empiezan a tocar la pelota te pintan la cara. Entonces tiene que presionar, tratar de traer ya un resultado positivo de allá. Así es fácil, ¿eh? Y así tiene que ser. No. Un equipo grande, No. como eso- Olimpia. No, yo no digo que no. Pero yo no creo que se demandó de mañana todo con César Vallejo. Yo creo que Olimpia pasa la Vos no serie. le podés, no te podés No ganar. pasa la serie. César Vallejo, Por eso tiene que ir a ganar allá. Tiene la obligación de ganar allá. Por más duda que tenga el equipo, va a pasar la Pancho, serie. ¿qué es lo que le pasa a Denis Canija? pero Este asegurarse equipo no te va a ya. pintar este no. Por eso tiene que asegurarse ya el Y resultado va a ser allá. mal. con que vaya a Del- encontrarse también. El último Ya. ejemplo, en Lima ganó 3-0 a 3-0 a Sporting Cristal. Claro, Sí, pero yo por eso era te el digo. equipo de Garnero que estaba muy bien. Pero ese equipo se eliminó después en primera ronda. Eso, o sea, pero es para tener... Vamos a hablar con Matías Segovia, la victoria ante Newell's. ¿Cómo? Vamos, enseguida estamos con él. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Guairá Piso para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Laureltel, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio. Y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguimos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. ¿Cómo fue César Vallejo, Denis? ¿Por qué pegó todo así? Hay que esperarle cómo juega. Primero tiene que ver los 5 de minutos cómo está. César Vallejo. Para mí tiene que ser lo opuesto. César Vallejo tiene que respetar a Olimpia. ¿Sabes? No, claro, ver qué hace César Vallejo. No que Olimpia entre traumado. No, Olimpia vamos a sacarle los espacios. No. Por eso yo te digo. Por eso similar No, al pero partido me antes. parece que eso que pienso dice- lo mismo que Denis, es salir a buscar resultados de allá, lo que ya. vimos. Así que te va a No pintar la tiene cara. altura, no hay altura. Era diferente si jugaba en un país donde Pero tenía no te va a altura. pintar la cara. No, pintar la cara no. Si le ¿Qué dejas, digo? si le dejas, No sí. te va a pintar Si la le cara. dejas, Vos sí te ya. pones cara. No Vos creo, sabés Denis, que llega te un pinte la momento. cara. Denis César todavía es Vallejo. soñador, Hay un Denis ejemplo claro. Vi Ayer Cerro el Ameliano. tenía sí. 5 minutos el resumen televisivo de César Vallejo, ilimitado el equipo. Te estoy Bastante diciendo limitado. a niños. El 0-0 con Cienciano. Te estoy diciendo que Olimpia así no pasa, es como un papelón. Sí. Sí, Perdón Eso por ya la sabemos, palabra, eso ya sabemos, claro que perdón sí. por mi expresión.
Pero si Olimpia no pasa a César Vallejo, que no juegue la Copa. No, tiene que salir. ¿O estoy equivocado? De acuerdo, No, 100% sí, de acuerdo. Es que transfirió ellos mismos, dice el colega, dijo, transfirieron uno al fútbol árabe, el otro fue a Alianza Lima, ahora Vélez está lastimado, que es su máximo creativo en el media cancha. No, es ofensivo lo que digo, yo no estoy ofendiendo a César Vallejo. César Vallejo sabe lo que es Olimpia. No le quiero ofender ni a César Vallejo, sería una ofensa de mi parte. Y pues no sé ni por qué, ni qué papelón. Sería un fracaso si no pasa, voy a sacar papelón. Sí, sería un fracaso si Olimpia no pasa. Y va a repercutir en el campeonato. Porque Olimpia jugó hoy por $400,000, 50% le dio la Conmebol, si pasa recibe 500. Sí, de la segunda ronda, segunda fase previa. Ya es que no 900,000, Olimpia juega por 500,000. 400,000 ya tiene. Y Olimpia en este momento necesita $500,000, más que nunca. Por eso tiene que ser tranquilito nomás. Puedo tener que rectificarte, Denis. No, porque tranquilito. O sea, la manera más fácil de asegurarse el resultado, ir a buscar ya. Que no sea que traiga un empate y el acá. favorito contra General Caballero recién ascendido también decíamos, no, Olimpia, todos le dimos pero Olimpia. No me vaya a incluir en tu vida. No vaya a decir todo eso. La mayoría. Bueno, vos podés yo decir, le di como favorito. Brillante. Vos podés decir, Pancho, yo di que yo digo. No vaya a decir gratísima todos. sorpresa. No, gratísima la bola. No vaya, perdón, me salió la mano. No vaya a decir todos. Cada uno se hace lo que hace Carlos. Hace y dice en este programa. Cada uno se hace cargo de lo que hace y dice. Ayer en su Twitter vos dijiste que me equivoqué. En pronóstico de Cerro Ameliano. ¿Y que reconociste? Sí, totalmente. Lambarré dice en su Twitter. Corrijo. ¿Cómo se dice? Pensé que Olimpia era el favorito. Yo le di como favorito el partido frente a General en el porcentaje y terminó siendo una sorpresa para mí el empate. Por el mal rendimiento de Olimpia y por el buen rendimiento porcentaje el miércoles. ¿Cuál es tu porcentaje? Mañana, 60-40. 40-60. No, pero con tu pensamiento es 60-40, o sea, tener pensamiento, porque sos un trujillano más. No respetarle a Pancho. Salí para adelante. Tiene que respetarle el tema de Moreno más que respetarle. ¿Qué pasa, Denis? No, y tiene razón, niño. Tiene razón, niño. Tiene que ser así. Es cierto, lo de General Caballero a torneo local es diferente. Se conoce, General Caballero se conoce Olimpia. Así también ya te respetan los otros equipos de Sudamérica, te respetan ya con un buen resultado. El favorito Olimpia. Sí. El favorito Olimpia. Y ojalá que gane. Pero hay que jugar los partidos. Así le pasó con Delfín. Y decíamos Delfín. Y Delfín vino y le eliminó acá en su cancha. Y le dejó afuera. Entonces, en Copa Libertadores ya no da para el nombre y la camiseta. Y sí, entra como favorito. Pero una vez que el pitazo inicial, y hay que correr. Y hay que ganar. No estoy inventando nada, el fútbol es así. Sí, tiene que ganar. Pero una vez que entró en la cancha, claro que se pero no es entrar y ganar, no es con Olimpia va a entrar. Real Madrid a ser siempre campeón. De mi hijo le pasa, no. Plin, la campanita, plin. No es más así el fútbol, no es más con la... Claro que sí, pero siempre fue así, creo que en los 70, 80 también el fútbol era así. Por eso en su momento, o sea, siempre voy a entrar a la cancha y tener que correr. La ventaja que tiene Olimpia es que va a jugar con sus mejores hombres. Claro que así. La ventaja que tiene Olimpia va a jugar con sus mejores hombres. Matías y Segovia. Tiene todo, recuperar 3 claves. ¿Cómo te va, Matías? Matías Segovia, ¿cómo andás? Todo bien. Matías, qué pena, no sale bien, Matías. Partidazo ayer, ganó Paraguay. Contanos, Matías, sub-20, contanos. Matías. Hola. ¿Vos me escuchás, Matías? No sale. Hay que o grabarle, no sé cómo se hace Gerardo, porque está bien lo que hace Gerardo hablar con él. Con la victoria sub-20 Matías la Segovia. Sí, Guaraní. Gran partido de parte de Segovia. Sí. Bueno, ¿por qué no le respetan a Pancho? ¿Dónde es lo que está la discusión? Pero siempre en el fútbol, una vez que comenzó el partido, por más que tenga 10.000 copas ganadas o está viniendo de la C, es entrar y ganar. Pero César Vallejo no tiene cero nombre, tiene que salir y romperle. César Vallejo es una universidad. Por eso, universitarios son los alumnos de César Vallejo. Totalmente en eso. El favorito de Olimpia, que llega con cartel. Lo que yo nomás es que es salir a respetar. Ya no se entra más. Olimpia que tiene que llevarlo por encima. La siguiente ronda con el equipo nacional de Colombia es diferente. Ahí ¿Cómo te va, Matías? Matías. Hola.
¿Qué tal? ¿Me escuchás, Matías? Ahora sí. Bueno, contanos, Matías, sub-20, tu gol ante Newell's el jueves. Vuelven a jugar, contanos cómo están ustedes, sub-20, y vos a título personal, muy elogiado, Matías. Sí, la verdad que contento por la victoria de ayer. El grupo se comportó muy bien y ahora estamos pensando ya en el siguiente partido que es contra Orense y ahora justamente estamos haciendo recuperación. Bueno, Matías Segovia, viene Guaraní, te vimos pocos minutos en primera, a elogiosos por conceptos para vos. Esta es una imagen tuya internacional, la que estás teniendo, Matías. Sí, gracias a Dios se me está dando las cosas y contento por eso también. Matías, ¿y cómo sentís la altura en el Atahualpa? Ahí vas a jugar el juego otra vez, ¿verdad? Sí, los 3 partidos de fase de grupo en la Atahualpa y la verdad que es un poco duro. Un poco duro, Un poco, pero, costó un poco la respiración. La cancha también está. ¿Me escuchás, Matías? Sí. ¿Vos sentiste la altura, sentiste en la Atahualpa de Quito el juego? ¿Y en qué momento lo sentís? Y pasando los 20 minutos ya empezaba a sentir que te cuesta un poco más respirar, pero supimos sobrellevar bien eso. Y bueno, lo mejor para vos, Matías, ahí estás en Quito, el partido el próximo jueves, con debut exitoso. Gracias, Matías, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Matías Segovia. La Paraguay Inmobiliaria se presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, el WhatsApp 0982-230-700, seguinos en redes. La Paraguay Inmobiliaria ICA. Volvió Shell Autopista Ñuguazú, pasó a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell lleva más de 100 años de investigación aplicados a tecnologías exclusivas en sus aditivos. Shell, volve. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia, Movilidad Spires. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Base, cuida tu diversión. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritorios y mucho más. Ingresa a electroban.com.py, llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarlo bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Mariscal López, como la avenida Subellala también son territorios Erimark, donde lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juga de local y súmate al equipo Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapatones Paracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Se discute, ¿por qué le pegaron tanto a Pancho? ¿Le pegó Francisco? ¿A vos te pegó el niño? ¿Te pegó Vito? ¿Y vos y no? No, yo no. No, yo coincido con que Olimpia es el favorito. Ahora, ese favoritismo tiene que trasladarlo al campo de juego. No, pues eso es verso, lo que está diciendo. No, todo, pero hay gente que cree todavía. ¿Quién es la gente que cree? Muchos hinchas dicen, no, vamos a ganarle con la camiseta nomás al César Vallejo. Ya están pensando en Atlético Nacional. Después mira y dice, no, Fluminense. Bueno, no, y así se llevaron topetazo con Delfín, por ejemplo. El hincha mira como hincha, evidentemente. Pero uno, si pasás César Vallejo, si no pasás, es un fracaso. Sí, totalmente. Sí. Tan mal estamos como para que Olimpia pierdan de César Vallejo. ¿Y quién dijo que va a perder? No, pero y ponemos en duda que Olimpia le va a eliminar a la Universidad César Vallejo. Hay experiencias muy desagradables en el fútbol, que vos crees que tenés y después perdés. Pero si perdés, tu propia incapacidad te lleva. Claro. Vamos a partir de ese ángulo. Nos vamos a bloquear en demasía cuando vos tenés tus limitaciones.
Olimpia, por ejemplo, fue muy limitado contra General Caballero. Decía, por ejemplo, Denis Canilla, no tiene que ser Paiva. Paiva. Así dijo. Sí, Por ejemplo, si vos decís el argentino, Santiago Vera, que viniera a mirar Tebrón, en poco tiempo la cancha hizo más que el resto. Sí. Es decir, en pocos minutos hizo más que el resto. Si Cáceres no se no tiene en cuenta esto, y vos ves el rival, yo lo pongo a Santiago Vera. No sé si me entendés. La ventaja que Yo no tiene había- Olimpia es a- que eso va a de poner quitar- jugadores fundamentales. ¿Cómo? Como la ventaja que tiene Olimpia es que va a poner jugadores fundamentales. Richard Ortiz no está, por ejemplo. Alep Silva. Vuelve Silva, Ale Iván Silva, Torres. Vuelve y Torres, que Salazar. es importante. Salazar. Inicialmente eran los titulares Recalde. de la parte previa. Recalde. Volvemos. Acá Olimpia va a definir. Acá eso le juega mucho a favor de Olimpia, que define acá. Ya no hay... Nos echamos No hay gol de visitante, no hay para gol de aclarar. visitante, Sí. nos echamos por tierra lo de Olimpia. Para nada, ni César Vallejo. En la previa, yo creo que si te va a ruborizar si Olimpia no. No sé si me entiendes. Sí, yo entiendo, Pero igual, comparto. pero ahí tiene validez la cantidad de goles a lograr anotar. O sea, una Sí, cosa es si te claro. va a ganar 1-0 o ganar 3-0, conviene para el global los goles. Y se define acá en el defensor Sí. del Chaco. Y después juega si Olimpia, pasa con... Contra Atlético Ahí sí Nacional. ya Ahí otra sí ya cosa, otra es historia. diferente, Ahí sí es ya- otro nombre, la ¿Y qué es situación lo que del equipo estuviera discutiendo colombiano. con Pancho que le gritaron a él? ¿Por qué, vio? Y que él piensa que César Vallejo le va a eliminar a Olimpia. No. Y pero Yo no dije eso. Vino dijiste- con el cassette, vino con el cassette. No, no Olimpia dije le que tiene que iba a ganar a César eliminar. Vallejo. Si Los no, equipos entran a la cancha y se enfrentan frente a frente, 11 No le contra puede 11. eliminar. Yo lo que digo es que este No, Olimpia es muy no tercero ya, eso, garantiza. Pero Y él el no Olimpia que garantiza. jugó con Este- General. y bueno, y garantiza, Pero y ahora, garantiza. pero ahora va a tener otros jugadores también Y que pero, no jugaron ese espera, partido, Pancho. Tenés que tener en cuenta va a eso. jugar Alejandro Silva. Y Tito Torres, si juega Perfecto. Paiva, Vera ¿cuál fue el también. problema de Olimpia en el partido con General Caballero? Creación en la media cancha. Que preguntaban por mí. ¿Cuál fue el problema de Olimpia? Todo. Va a Pero- solucionar Alejandro Sí, Silva de todos los defensa de problemas ataque, que todo. tiene. No, pero Pero parte. General Caballero fue todo. Ahora Sí. pregunto, ¿garantiza frente a César Vallejo? Sabemos cómo juega. No, este equipo no Pero gana. no empató garantiza, 0-0 ante espera. Cienciano con todo su equipo Espera, titular. espera, Se le espera. cayó su En el- figura. En el fútbol paraguayo. Es de mitad de tabla de garantizar- Perú. En el fútbol paraguayo, garantizar, que nosotros habíamos hablando de ese término fútbol a logrante desde que se fundó, garantizar, no garantiza. Garantizar significa tener que marcar una gran diferencia. Sacar la palabra garantizar. Garantizar significa otra cosa. No, este partido garantizar. No podés mentir contra Vallejo garantizar. No sé. Tomame como ejemplo. Ahora, si vos me decís garantiza Olimpia con repunte contra Nacional, voy a tomar la reserva. Ahí ya, sí. ya entendió, Víctor. ¿Qué? ¿Verdad, Víctor? Tomame como ejemplo, dice. De Tomame que como le ejemplo. dio favorito a Emiliano ante La otra vez la embarré. Pero como la gran puta La gran 7 y Pero yo no reconozco. estoy diciendo que Vallejo le va a ganar. Pero a eso es lo que Olimpia. ellos interpretaron. Claro. pues, No estoy diciendo eso. Lo que digo es que hay que ir con recaudo y hacer un partido inteligente. Yo quiero saber No si, puedo ser inteligente si contra Olimpia juega ante César Fluminense, Pancho, ¿qué vas a decir? Por ejemplo? Ay, que vamos a escondernos en la Jugaste cueva. travesaño, algo. ¿Por qué Porque, se trata así? y pero y César Yo no Vallejo, considero que pues, cualquier compañero se le traiga así, pero Víctor César Villar. Vallejo, ¿no? Verá, niño, está bien, ¿cómo no, ves? no, no. Ayudaron un poquito, niño, No, por favor, deja de yo stalkear ahí dije lo el- mío. No, porque estoy comenzando, estoy buscando acá, les quiero mostrar el César Vallejo Cienciano. Atractivo partido 0-0, porque me puse, mira, 2 minutos y medio dura su compacto. Lo máximo que estuvo más cerca, casi le dio una pelota al pasapelota. Lo más cerca que estuvo del arco César Vallejo. Ilimitado el equipo. Yo O sea, entiendo, no, yo estoy sé. mirando, entonces para Yo sé que ver. Olimpia Vos le dedicás a Pancho, bien, Sí, y niño. vi un resumen nada más. Imagínate, poner la televisión peruana tuvo que rebuscarse entre las mejores jugadas y no encontró. que tenemos nada, que- Vallejo. Pero primero Denis la amarró cuando dijo que le va a pintar la cara. No, por eso. No, vos dijiste, no Olimpia. Hay que rogar, pasa No, caminando. Tiene gana que tener caminando, cuidado porque al le final- pinta la cara. ¿Sabes lo que mi César Vallejo sean pintores de profesión? no, espera. Olimpia César Vallejo es lo que le va a pintar. No, al revés, al revés. al revés. No, yo. Que si le deja la posesión de la pelota, le el de- equipo peruano te va a pintar la cara. Si le deja la posición espera de la un ratito, pelota. no se puede. Hoy está de cumpleaños Juan Alberto. Felicidades, Juan Alberto. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Por tu cumpleaños está hablando en todos los medios, ¿verdad? Por tu cumpleaños. Hacé la aclaración. Bueno, vamos a decirle que sí. No Bueno, hay pero problema. está bien. Vos me decís, está echando en cara, te estoy echando en cara. ¿Estás molesto conmigo? No. Me decís, estoy molesto con vos. No atendés el teléfono, no atendés. No sabés por qué no querés hablar. Después reclamar presencia de público en tu partido, de capital. Y el presidente guaranino habla. Felicidades, Juan Alberto. ¿Cuántos años cumplí? Arturo, no me vayas a tirar la lengua porque si me estás diciendo todo eso te voy a contestar.
Yo quiero que me conteste. Felicidades con Alberto, cumpleaños. ¿Cuántos años cumplís? Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. ¿Cuántos años cumplí con Alberto? 64 años. ¿Y hace cuánto que estás en la presidencia de Guaraní? 2008. ¿Cuánto tiempo ya? 14 años. 14 años. ¿Qué sentís vos al llegar al club, a ver el club con tantos años con Alberto, de familia estamos hablando incluso en Guaraní? Sí, nosotros como directivo inclusive estoy con más años, ¿verdad? Siempre fui un fanático del club, solamente hincha, entré por accidente aquí como directivo. Crecí en el club. Mi época de niñez la pasé prácticamente en el club, así que orgulloso, por supuesto, de ser presidente de un club tan grande como el Club Guaraní. Y bueno, también contento Arturo, porque de 2008 para adelante la gestión que viene haciendo la administración, yo creo que está demostrando que sí hacemos o tenemos gestión. Siempre estamos ahí peleando los primeros lugares, estamos llegando a finales todos los años, así que contento, Arturo, contento por esto, y espero que esto vaya mejorando cada vez más. Bueno, el Guaraní de hoy, y tenemos que preguntarte, Juan Alberto, porque es importante que nos aclare, independientemente del empate en Villarrica, el caso de dos jugadores. Debemos preguntarte como presidente del club para poner las cosas en su lugar y no equivocarnos en la información. ¿Por qué no sigue Raúl, rescisión de contrato, Raúl Bodilla y Keco Villalba? Puntualmente la pregunta sobre ambos. Y Arturo, hay cosas que yo quiero mantenerlo dentro de la casa. Si hay problemas con esos jugadores, tratar de solucionarlo. Con Raúl lo hicimos de muy buena manera. Así que quisiera hacerlo también con Keco, ¿verdad? Pero quiero hacerlo entre cuatro paredes. Uno, por protección a ellos también, porque tienen que seguir, seguramente si van a otro lado, tienen que seguir su futuro tratando de asegurar o mejorar o mantener, ¿verdad? Pero así que eso prefiero hacerlo entre cuatro paredes con él. Está bien, se respeta al jugador. Nosotros conocimos autodisciplina, se respeta. Jubero, cuando se toma la decisión compartida, charlaste con Jubero para rescindir. El técnico es el responsable de la parte deportiva en lo que refiere al plantel. Y ese es el lugar donde yo no me voy a meter, Arturo, que yo siempre lo dije y lo hice durante todos esos tiempos. Así que él tomó una decisión y la vamos a respetar. O si hay que tratarlo con él, vamos a hablar, ¿verdad? Pero siempre tiene la decisión que quiera tomar, que hay que respetar. Está bien. Y de las incorporaciones, el libro de pases se cierra antes del comienzo de la tercera fecha. ¿Plantel completo o estás viendo jugadores? Y hasta el momento no, creo que no recibió ningún pedido del departamento de fútbol. Creo que según como veo, Jubero quiere trabajar con los que hicieron pretemporada, entonces hay que respetar también. Y no incorporó mucho Sergio Vareiro, Mendoza que volvió, Julio González que volvió, José Ariel Núñez. Eso, como está diciendo vos, el técnico pide, aquí tener los jugadores y ahí está. Ahí está, pero hay un acuerdo que habíamos hecho, la firma de contrato, donde hay un proceso, Arturo, y es el de ir levantando los valores de la interior. Nuestro norte era de aquí, de aquella firma de contrato, a 1 año y medio, 2 años, a partir de ahí y ya con otro nivel de plantel, que sean de la cantera, peleando los primeros lugares, tratando de conseguir títulos, salir en lo internacional. Se adelantó el año pasado, ¿verdad? Llegamos a una final y ahora continuamos nosotros con el mismo proceso. Hay 6 o 7 jugadores de la interior que se subieron,
y también el sistema que nosotros normalmente estamos haciendo es ver la apertura, si se puede peleamos el título, no hay problema, pero afuera eso ya nos preparamos para el clausura, que es lo que en estos 3 últimos años llegamos a esa instancia. Sí, objetivo bien trazado con relación incluso a los que suben. El gol de Matías Segovia, Paraguay, Guaraní Sub-20 ganando a Unión el contra Forense el jueves, Matías Segovia que estuvo contra Cerro en Dos Bocas. Sí, hay muchos valores, lo bueno, y por la forma que se trabaja en la interior, así que me pone muy contento. La idea es no este año, el otro año ya tener un 60-70% ya de la cantera en el plantel principal. Ese 70%, 60% de jugadores de la casa para el próximo año, Juan Alberto. Esa es la idea. Está bien. Ya está sentando posición, Invertir por invertir no, jugado la casa, cabida a los de adentro, ese es el mensaje. Y lo hacemos bien ordenado, vamos a tratar de hacerlo bien ordenado, y yo sé que con Fernando eso se puede, por esa razón hicimos de esa manera. Políticamente, está bien, políticamente ¿cómo ves al fútbol paraguayo? Con lo que pasó en las eliminatorias, ¿cómo está vos, cómo está Guaraní? Guaraní, ¿qué tiene que ver con la...? Te pregunto a vos, ¿sabes que fue un fracaso? ¿Qué piensa Guaraní de lo que está pasando en selecciones de esta eliminación, digo? Y hay que hacer un cambio en cuanto al sistema de trabajo, Arturo. Por ejemplo, en cuanto al sistema de trabajo, proyectos serios que se tengan que presentar, personas aptas para ese tipo de trabajo y la buena comunicación que se tenga que tener con todos los clubes para tratar de trabajar en forma. Por ejemplo, yo me refiero a la gente que compone el cuerpo técnico, el plantel de profesionales de la selección, cuando te piden un jugador o nombran a un jugador tuyo, y muchos otros puntos. Tiene que ser en general, no en forma de parte. Vos decís, cuando convoca a un jugador, ¿de qué manera lo llevan? No para tirarlo y que venga a sumar. El jugador normalmente se le convoca, ¿verdad? Porque tiene actitudes, porque está haciendo un buen papel. Pero después hay otros puntos también que hay que tener en cuenta: el sistema de trabajo de la selección, el sistema de trabajo del club, y una serie de cosas que eso ya tiene que ir manejándose ya en forma interna, ¿verdad? Pero hay muchas cosas y para que se pueda corregir, ¿verdad? Pero este es el momento de hacerlo. ¿Y vos has escuchado o decís públicamente lo que hace falta? No, yo cuando tengo que decirlo a Robert se lo digo personalmente, no tengo por qué. Vos me estás preguntando y te estoy contestando en forma general. Sí, ahora, después puntualmente lo voy a hacer con él, le voy a decir, mira, como lo hice varias veces. Le dije por técnico, le dije por en muchos puntos, ¿verdad? Ahora, él tiene que saber tomar ahí la decisión de si lo hace o no lo hace, con firmeza, o los cambios que tenga que hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son los primeros cambios que debe hacer la dirigencia con relación a la selección? Pero eso hay que hacerlo en forma general con los otros presidentes y la APF, Arturo, que yo creo que hay que poner sobre la mesa qué es lo que se quiere hacer, y a partir de ahí ver su proyecto, y a partir de ahí cada uno hace se entiende. Vos lo que le decís a Robert Harrison, una crítica constructiva, está bien, ¿verdad? Vos que lo que querés es que Robert convoque, por ejemplo, a los presidentes de clubes para una reunión con relación futuro, selección nacional, ¿te parece? Yo creo que este es el momento, ¿verdad? Para que todos trabajemos por la selección, porque mira que estamos sufriendo, Perdemos plata, de evaluación de nuestros jugadores y una serie de cosas. Desde afuera, ¿cómo viste lo de Morel, llamado de urgencia y que no juega? Y por eso es lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Es lo que recién te estuve diciendo, ¿verdad? Son puntos que hay que ir viendo quiénes son, qué tipo de profesionales, cuáles son los profesionales que se traen. Demasiado muchos puntos ahí. Está bien, el caso de Gustavo Florentín. José Florentín.
Mira, yo la mayoría de los jugadores que fueron convocados a la selección me vinieron al club destrozados. Marcos Cáceres. Marcos Cáceres, ¿qué le pasó? Él salió por una lesión que tuvo, ¿verdad? Ahora, no sé si por los trabajos o qué, ¿verdad? Pero por eso se había... Pero vos dijiste, ¿volvieron destrozados, dijiste? Sí, los jugadores, especialmente los jugadores jóvenes, nuevos. Marcos Cáceres es un jugador profesional que sabe medir, seguramente ya sabe medir los trabajos y se cuida, pero es de Guaraní, estamos hablando de Florentín, por ejemplo. Y sí, Florentín se fue a la selección y empezó a caer en Guaraní después. ¿Y por qué? Cuando era el goleador del torneo, en todos los partidos hacía goles, por suerte recuperó y ahora está haciendo un papel pero de primera allá, porque es un gran jugador. La misma cosa Moreno. Por algo lo lleva a Estudiantes porque ya lo vio jugar allá con las condiciones que tiene. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo ahí adentro en la selección? ¿Y qué pensás? Muchas preguntas hay que, tiene que hacer. Pero esto, Arturo, esto yo lo estoy diciendo para que sea constructiva, ojo. Porque este es el momento que tenemos que hacerlo entre todos para que todos volvamos a sentir lo que es la selección paraguaya. La selección nacional no está bien cuidada, decir, ¿verdad? No es que no esté bien cuidada. A lo mejor hay personas que no están aptas para ese tipo de trabajo ahí adentro. Hay que ver, por eso digo, pero hay que sentarse en la mesa con el presidente, con lo que van a trabajar, presenta su proyecto, y él si quiere hacernos participar, nosotros con mil gusto lo vamos a ayudar y vamos a dar nuestra opinión, que creo que la opinión de Guaraní va a ser constructiva por todo lo que está demostrando con una gestión en todos estos años, ¿verdad? Con un tercio del presupuesto de los otros clubes. Entonces, yo creo que es válida una opinión de Guaraní. Por lo que está diciendo públicamente, y lo decís así, con el debido respeto, lo está diciendo que el presidente tiene que llamar a los presidentes de clubes, escuchar a cada uno de ellos, hacerse sentir más participativo. Más participativo. ¿Es verdad? Pero no participativo en el sentido que nosotros tenemos que ir a imponer ni nada. No, dan nuestra opinión y yo creo que él va a saber de eso sacar y hacer algo mejor. Claro, lo que querés es mejor porque esto ya no puede estar peor. Y mira, Arturo, no sé, son trabajos que se hicieron, se hizo todo lo que se pudo, pero los que vinieron no cumplieron, los técnicos, ¿verdad? Y estamos aquí, fuera del Mundial. Fuera del Mundial, desvalorizado el fútbol paraguayo. ¿Y qué te parece? Sí, ustedes viven del capital de un club, es el jugador, de eso. Y cuando una selección va bien, lo primero que se miran son los jugadores del torneo local. ¿Verdad? Entonces, ese es el primer punto de vista que hay que ir mirando, de qué forma se miran los jugadores. No solamente los jugadores de la selección, sino se mira el torneo local, los jugadores que están participando en ese torneo. Con relación al arbitraje, Juan Alberto, ¿o querés agregar algo más tema selección? Y mira, arbitraje, cuanto más hablo, más me apalean. Así que vamos a dejarle que este año sea todo de maravilla y podamos tener un hermoso torneo. Pero esas son palabras líricas que ni vos estás convencido. Y bueno, pero también hay que hacerse ante los campos. No, pero es mismo lo que vos estás diciendo. No, como dijo Apaleano, ni después decir que sea lo mejor. Una de las dos, el blanco o el negro para vos el arbitraje. Siempre fuiste directo. Espera, Arturo, son dos, te voy a dar un ejemplo, 2 años, 2 finales y cómo nos sacaron los títulos. Ahora, de que vos no quieras opinar porque por los medios o lo que sea, ya otra cosa, pero te estoy diciendo 2 ejemplos claros que estoy dando. ¿Y cómo? ¿Que Selvio no tiene la culpa? ¿Selvio es inocente? Y yo no dije en su momento, Arturo, nosotros dimos el caldo de cultivo para que se aproveche eso en ese momento. O vamos a empezar a discutir eso, porque ya, no, Guaraní echó 2 puntos, sí, pero fallaron. ¿Y por qué no echó los 2 anteriores de 0? Y vamos a empezar otra vez los lamentos y una novela.
Por eso te estoy diciendo y te doy los claros ejemplos. Ahora, depende cada uno de ustedes cómo opinen también, ¿verdad? De cómo lo vean o Mira, Juan Alberto, de cómo sientan. Juan Alberto, nosotros nos conocemos, charlamos, uno conoce, no queremos entrar en esto de lo que pasó en vestuario. Espera, lo que pasó con Servio en vestuario. Ese vestuario estuvo más que caliente y yo sé los jugadores que fueron a encararlo a Servio, por ejemplo. Pero Arturo, yo no te estoy... Pero ¿en qué momento yo te dije que Servio no hizo esas cosas? Yo siempre dije, dimos el caldo del cultivo. Eso dimos nosotros apertura para que se aproveche de eso. Vos decís que se aprovechó, que el arbitraje aprovechó. Vos decís que... No, yo no te digo a vos para que vos opines, quiero escucharte también de qué forma opinar. ¿Y qué podemos hacer con lo que hizo Servio? Le echó a los jugadores de Cerro Porteño, ¿a los cuantos le echó a la Menite? 15 minutos. 15 minutos antes ya estaba afuera. Ah, si vos me decís, faltó en Guaraní concentración, responsabilidad, para ser campeón vamos a compartir. Pero no mires todo afuera, mira por lo que pasa dentro de la casa. Si yo te he visto a vos la preferencia, sonreírte, saludar, te dimos bien, Juan Alberto. Me está dando vuelta, Arturo. Me está dando vuelta. ¿Por qué? Me está dando vuelta porque yo te estoy diciendo bien. Nosotros nos sacamos la mala de la jeringa, lo de Sergio. Pero dimos apertura para que se aprovechen de eso en ese momento. O antes de eso, antes del gol no se le tenía que echar a Patiño. Ah, ese sí, es verdad. Ay, bueno, entonces... Sí, eso sí. Sencillo, pero se lo dijimos y el propio Federico Río, en acción de arbitraje, dijo tenía que ser expulsado. No, es que no dijimos, Juan Alberto. No. La forma de decir de usted, hay diferentes formas, Arturo. Hay comentarios cortos, hay comentarios largos, hay comentarios que no dejan de hacerse por un tiempo, entonces eso ya depende mucho de ustedes también. Pero tampoco no me como vidrio, Arturo, así como decir, nos conocemos todos, ¿verdad? Así que cada uno hace su comentario de acuerdo a uno, Juan lo que Alberto, ve. Yo no digo que no, y que esté herido, molesto, lastimado, te vimos la preferencia sonreír, estábamos cerca, todos vimos esa alegría tuya que transmitía como que ya tenía el título y comenzaste a saludar a la gente, al público. Yo no digo que no te haya impactado fuerte, dijimos lo que tenemos que decir, pero el mea culpa en Guaraní tiene que existir también cerca del título y perder el campeonato. Pero no estamos diciendo que nosotros, eso es lo que te estoy diciendo, nosotros abrimos la puerta, nosotros fuimos en esa parte culpable de abrir la puerta para que ahí nos liquiden. Eso es lo que te estoy diciendo, Arturo. A Guaraní le liquidaron. Bueno, no quiero entrar en esa forma de decir porque van a poner en mayúscula y no. Sí, vamos a decirle para no, porque si no me van a venir otra a mí con el tema del reglamento. Lo único que te digo es la patada de Patiño después de lo de Sergio. Punto. Bueno, Juan Alberto, lastimado, herido, sos frontal, es tu opinión, todo tiene que ser respetado en este mundo. Podemos compartir o no, pero el debido respeto, hasta en una entrevista debe existir, por eso estamos escuchando atentamente y yo te dije el tema arbitraje y vos líricamente dijimos, 1000 maravillas, ya está la maravilla. No, Juan Alberto, tampoco me subestima, no subestima a la audiencia. Le dimos el caldo diciendo el partido anterior. Le dimos las herramientas, lo que vos estás diciendo, Juan Alberto, no lo dije yo. Pero, ¿qué es lo que vos querés inducir o querés llevar al camino como para que yo diga que realmente... Pero vos dijiste, los jugadores de Guaraní vienen desastrosos. Después le dimos el cultivo, ¿cómo que dijo? Le dimos caldo de cultivo, es muy fácil de interpretar. Esperamos, Arturo, yo no digo eso en son de decir, porque me están poniendo como un guerrillero, como un revolucionario, como un opositor. No es eso. Yo lo único que hago es cuando tengo que hacer las críticas, que lo hago de acuerdo a lo que nos pasa, ¿verdad? Y volver otra vez a decirme que no, que de Sergio, bueno, te voy a otra, Arturo, ya que me quedé tirar la lengua. Yo te quiero tirar la lengua a vos. Yo soy culpable y mañana, mañana vas a decir que... no, por la forma que está diciendo. Se le puso a Alam. Sí. ¿Verdad? Después, el colombiano cuando se fue, escargó ahí con su taquilla a Fercel, ¿qué pasó?
Tarjeta amarilla. Amarilla le mostró ahora. Por favor. ¿Por qué no le invitó para tomar un champán o lo que sea antes que termine el partido? Por eso te digo. Qué difícil, Juan Alberto. ¿Sabe qué? Después sí que la prensa me buscó. Yo dije, si nos compartimos la opinión, ahí es donde a vos te molesta. Si vos decís es roja y nosotros decimos amarilla, usted es periodismo digitado, no puede. Es así, Juan Alberto. Tomando una reflexión de la vida, yo no digo que no defienda los intereses de Guaraní, lo hace con mucha pasión, está bien, soy presidente del club, pero algo de culpa adentro tiene que haber. Se fue el título de las manos por culpa de, no vaya a decir solamente el arbitraje. Pero Arturo, ¿cómo que no? Es lo que te estoy diciendo, te estoy dando los ejemplos claros para lo que hubiera cambiado y pudo haber sido una goleada mayor, ¿verdad? No hubo la goleada mayor porque tenía que haber 2 expulsiones en el primer tiempo. Y vos me estás dando la vuelta, me estás diciendo que... La de Patiño sí, la otra amarilla es suficiente. No, sí descargó ahí en el... Y fíjate cómo dio la vuelta el pie. Si ustedes se fijan bien en cámara lenta, no es que se pisó y quiso sacar, pisó y dio la vuelta el pie sobre la rodilla con la taquilla. Esperamos, Juan Alberto, para vos venía la expulsión, veo. Era expulsión. Para Denis Caniza expulsión. Por favor. Le estoy preparando, Juan Alberto, hago memoria. No, pero no, Arturo, no me tome de tonto también. Yo no te estoy tomando, si no lo hubiera preguntado en la mesa. Juan Alberto, no hubiera preguntado en la mesa. Para vos, Víctor. Amarilla. Para vos, Denis. Expulsión roja. Para vos. Para mí es expulsión. ¿Expulsión para vos? Roja. Roja, está bien, entonces comparten con Sí, vos. bueno, Comparten con vos. entonces- Si yo quería cerrar, decía con los míos y Víctor. Sin embargo, Denis Caniza, roja. Jorge Sosa, Roja. Pancho, Roja. ¿está escuchando con Alberto? Nadie esconde nada. Y por eso, Arturo, me encanta entonces, está bien que la haga participar y le digan en forma ahí al aire, ¿verdad? Tus compañeros, como realmente, porque yo lo que estoy dando es el ejemplo y estoy haciendo una pausa o estoy haciendo el video en forma cámara lenta para que se note bien. Entonces, las cosas que no se dio, no que en aquel entonces era amarilla, no que la patadita de Patiño era solo. Por eso te volvemos a una novela que nos quise volver a Arturo, ya está, ya pasó, ya, ahora nosotros tenemos que corregir, tenemos que también, ¿verdad? Porque mejorar, no te puedo decir, te voy a otra más. Fue una fiesta hasta que hubo el incidente. Fue una fiesta porque siempre que el club no podía, que ahí iba a haber problemas entre la hinchada, que no se le dio toda la hinchada. Ustedes vieron, sobrepasó todo la cantidad que nosotros le tenemos que dar acceso, sobrepasó todo. Fue una fiesta. Guaraní, hasta el minuto 90, un partido perfecto. Entonces, no puedo decir que mejor que eso, no sé. Sucedió lo que sucedió después y bueno, ya está. Y bueno, Juan Alberto, fútbol pues es pasión, Juan Alberto, tienen que entendernos, pero no vaya a tener el pensamiento de que somos cerrados. Acá compartimos con Víctor, el niño Jorge, dice tenía que ser expulsado Carrascal, lo mismo dijo Denis Caniza, Pancho. Te transmitimos la opinión de la mesa, Juan Alberto. Está bien, te agradezco, Arturo. Como decía, esto es pasión, pero dentro de esa pasión yo transmito como tiene que ser y también critico cuando tiene que ser y lo hago de frente, ¿no? Es que creo que no estoy diciendo cosas fuera de lugar y también me estoy yendo por las ramas para sí, bueno, que no tuvimos la culpa, no. En ese momento, en el minuto 91, 93, 94, sí, ahí hubo un problema que lastimosamente sucedió, inexplicable, ¿verdad? Pero, digamos. Bueno, Juan Alberto, fue una charla larga, feliz cumpleaños para vos, lo que quieras agregar y decir lo que vos consideres, lo que consideres. No, Arturo, lo que menos quiero hacer es hablar, solamente salgo a defender cuando tengo que defender, salgo a criticar cuando tengo que criticar, lo hago en forma personal. No somos oposición, como muchos están, no te digo en plural, pero hay muchos que me tildan de evolucionar o de video en el fútbol, porque nunca no, digo lo que tiene que ser y lo que veo. Ahora, me puedo equivocar, sin ningún problema, me puedo equivocar, pero siempre voy a defender lo que es la institución, lo que es el club a mí, porque eso lo llevo con pasión, con amor,
y lo voy a seguir haciendo. Y vamos a seguir trabajando para seguir llevando esta era que nosotros estamos llevando en buena forma, llegando siempre a los primeros lugares y tratar de pelear después de lo que suceda en una final. Seguiremos o sufriendo o disfrutando. Chao, Juan Alberto, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo. Chao, Juan Alberto. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmelezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y el mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomores y red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta arreglos, joyas de plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic Ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic Ungüento alivia y mejora un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic Ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Sol de América. A partir de este año con pagos mensuales accede a todos los beneficios, ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información comunicate al 370-702. Encontranos en redes sociales como @SolDeAmericaPY. Sol de América, tu club del verano. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Sorteamos un viaje al Caribe para 2 personas. Punto Farma te lleva de vacaciones, además 15 estadías para pasar un fin de semana en lugares increíbles de nuestro país. Por cada compra de 30.000 guaraníes acumulas cupones electrónicos. Y si tu cupón ganador pagaste con QR, te regalamos un viático de $500 para el Caribe y $250 para destinos de nuestro país. Duplica cupones comprando productos señalados en góndolas. Entrate más en nuestras redes sociales en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y te llevamos de vacaciones. Bueno, ¿qué tal, niño? Bien, señor, súper bien. Bien, excelente. Bien. Bien. Vente, pues, Luis. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencia de la Educación, Ciencia de la Salud, Ciencia y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. Azul y Fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza y maga. Síguenos en redes. CF Moto, Spirit Mod Sugar. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunícate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud protegida disfrute mucho más la vida. Amar es cuidarse y Control te cuida en el mes del amor. Si sos seguidor o seguidora de Control Paraguay en Facebook o Instagram, puedes ganarte uno de los vales de spa para parejas y así celebrar tu amor con una experiencia inolvidable. Entérate de más en redes sociales. Control, amar es cuidarse. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Cansado de goteras y filtraciones de humedad, Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Líder mundial. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellana 1751, Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Niño, ¿qué tenemos para obsequiar y de quién? Del Agro Shopping, señor. Las canastas con las frutas y verduras allí para los oyentes. Un ganador, 20 llamadas. 618 4000. ¿Una canasta? Una canasta del Agro Shopping, con todas las frutas y verduras. Trata de respetarle más, Pancho. Y está difícil, señor. ¿Y vos? Sí, saca el cassette, sí, porque viene con sus cassettes. No, pero tiene que ser... Se pasó. Yo coincido también, niño. No, pasión no. El niño anda medio al ¿Qué número, niño? 618 4700. ¿Una canasta de...? El Agro Shopping. Canastón, sí. 18 4700. Ya está, abuelo, todavía, ¿no? Ya está, dice el niño con Explota, dice otro. Explota o el petróleo. Teléfono, gracias. Antes, señor, se ultiman detalles para el vuelo privado, para traerlo a Moreno Martins. Hay una torrencial lluvia a estas horas en Belo Horizonte. Veo que marca lluvia hoy y mañana.
pero están ultimando ya el vuelo privado para traerlo al jugador. Muy bien. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito de Visión Banco es tu solución. Desde tu celular a través de Visión Digital podés realizar adelantos en efectivo hasta 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Están los oyentes, Juanito. Hola, buenas tardes. No. Señor. Gustavo Medina. Gustavo Medina. Últimos tres, Gustavo. 26. Repetime, se entrecortó. 226. Ahora sí, 226. Anotado, Gustavo. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Niño. Sí, señor, su nombre. Carlos Rovira, 851. Anotado, Carlos. Presentamos el Back Fortin, Ron Fortin Limón con Brucuya, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortin Limón con Brucuya. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, su Hola, nombre. niño. William Zamudio. Últimos tres, William. 557. Correcto, señor. Anotado. Siguiente, hola. Hola, Jorge. Sí, señor, su nombre. Marcelo Martínez, 330. Marcelo 330, anotado. Llegó la promo Despertar el amor de Super Espuma por el mes de los enamorados, comprando un somier matrimonial Renovate, Imperial o Titanium. Llévate de regalo un kit cubre cama. Con Super Espuma y esta promo despertás el amor todos los días. Super Espuma, viví más despierto. En las estaciones Energy del Grupo Crisma, hasta el 14 de febrero potenciamos la calidad del ser humano. Tus cargas de combustible se convierten en insumos para nuestros compatriotas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Te esperamos en cualquiera de nuestras estaciones Energy del Grupo Crisma. Vos, yo y Grupo Crisma potenciamos la calidad del ser humano. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Guillermo Cáceres. Guillermo, últimos tres. 854, niño. 854, correcto, Guillermo. 618-4700, hola. Hola, niña. Sí, su nombre, señor. Sergio Urnada. Sergio, últimos tres. 097. Anotado. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado, vos ya sabéis dónde queda. Sobre Julia Miranda, Cueto, General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py, teléfono 648-293. Hola, buenas tardes. Niño. Señor, su nombre. Joel Villalba, 577. 577, correcto, Joel, estás anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, su nombre. Jonathan Isfran, 633. 633, anotado, Jonathan. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria hace 61 años, inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Alhambra, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Hola, buenas tardes. Más oyentes, hola, buenas tardes. 618-4700, el sorteo del Agro Shopping. Hola, buenas tardes. En segundos, más oyentes. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tabocadero y pulpa negra. Pizza, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hola. Hola, niño. Sí, señor, buenas Oscar tardes. González. Oscar, últimos tres, Oscar. 217. Correcto, 217. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Se cortó, Juanito. Hola, buenas tardes. 618-4700, seguimos en segundos. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Hola. Hola. Sí, señor, su nombre. Ramón Rolón. Ramón Rolón, últimos tres. 593. 593, correcto,
Ramón. Siguiente, hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, su nombre. Teresa Sosa, 438. 438, correcto, señora. Anotada. 618, 4.700 para el sorteo AgroShopping. Charty Beef es la carne 100% yaqueña, es la marca que a la hora de ver embarazados suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. ¿Sabías que con Bancopi la FD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones, una tasa del 6,9%? Seguro gratis por un año. Contacta con Bancopi en redes sociales o llámanos al 325-5000. Banco, un banco con raíces. Hoy se tienen que buscar, eso es bueno aclarar, Víctor, es verdad. Hoy se retira el premio AgroShopping porque tenemos aquí los productos frescos. Se retiran de Telefuturo Monumental una vez que demos el nombre del ganador o ganadora. Hola. Hola, niño. Sí, su nombre, Luciano señor. Medina. Luciano, ¿verdad? Medina, sí, señor. Últimos 3. 229. 229, correcto, señor. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María Molinas, 940. 940, correcto, María, estás anotada. La Agricultura de Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor. Mario Medina. Mario Medina, últimos 3, Mario. 879. 879, correcto, anotado. Vamos con la llamada 15. Hola. Hola, niño. Sí, señor, su nombre. Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3. 741. 741, correcto, Ariel, estás anotado. En EMSA Inmobiliaria podés ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. Más oyentes participando del sorteo del AgroShopping. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Centurión 349. 349, correcto, señor, estás anotada. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Sí, su nombre. Carlos Gómez. Últimos 3, Carlos. 395. 395, correcto, Carlos, anotado. Seguimos, Luis. Niño. Hasta aquí 17. A 20, ¿verdad? Sí, 3 Muy bien. cerramos. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón Paraguayo como voz, sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central. José Villala, Casi, Arraídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Rubén Carro. Rubén, últimos 3, Rubén. 885. 885. Anotado. Señor, siguiente, hola. Sí, hola, Rigoberto Ríos. Rigoberto Ríos, últimos 3, Sí. Rigoberto. 538. 538. Y ahora sí, llamada 20, hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, su nombre. Eduardo Báez. Eduardo, últimos 3. 440. 440. Luis, y hacemos el sorteo. Ferro Parecida, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecida. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi cerca de Martínez, teléfono 227-37 al 8. Aprovecha todos los miércoles descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Vamos a cuidarte. Delivery 627-7000 Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante, antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual, enamórate de tu futuro. Afiliate con tu pareja, te exoneramos la matrícula y entre todos los afiliados del mes sorteamos vasos térmicos. También vía redes sociales entre todas las parejas afiliadas que etiqueten a la caja. Contactanos al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. Antes mejor que vengan a buscar el premio. Así mismo, lo posible en las próximas horas o minutos, si está cerca de nada, porque aquí están los productos frescos del AgroShopping. Sí, una canasta. Sí, en la sí. zona. Así Con mismo. todos los productos Sí. del AgroShopping. El número, ese, ¿quién hizo el papelito? Yo. Víctor. Va a tardar por lo menos 15 minutos. ¿Qué número es? 2.
Porque hace todo cerrado, Víctor. Así, número 2, ¿quién es? Carlos Rovira es el ganador. Si está cerca, Carlos, acércate ya. Carlos Rovira, 851 es el ganador. Carlos Rovira. Muy bien. O'Higgins, entrada de Telefuturo. En Paraguay, Pirelli es el centro del Mático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merano, Rocalón, Señor Ciudad de la Esticación, Coronel Ovidio, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife, queremos cuidar de tu salud y la de tu familia. Por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% de la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Regala amor, regala Tupi, enamórate de todo lo que Tupi tiene para vos. Celulares, relojes, parlantes, planchitas, cortapelos, perfumes y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso queramos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordados a Castrol Magnatec y andad tranquilo. ¿Cuándo lo vamos a ver a tu jugador Francisco da Costa? Mañana juegan Deportivo Lara Bolívar a las 19:15 mañana, pero antes hacemos repaso en minutos de lo que se vendrá a la fecha. Muy bien. Cuídale a tu vehículo cargando las citaciones. Ofrece el Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo mejor que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresá a unicel.edu.com.py. Hoy se enfrentan en Montevideo, el Montevideo City Torque ante el Barcelona. Será el partido que va a abrir esta edición. Cooperan su fase 1, 21-30. Hoy el Torque uruguayo ante el Barcelona de Guayaquil. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tuquendo GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visitanos en nuestras sucursales, escribirnos al WhatsApp 0976 y 101010. Elegí el camino correcto, elegí Quintoncha como respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Más de lo que se vendrá mañana, el Deportivo Lara ante el Bolívar, 19:15, esto en Venezuela. Con Asidme, consulta de manera segura con el CAL médico sin salir de tu casa. Puedes realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios, en línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000, porque buscamos siempre lo mejor para vos. Asidme de toda la vida. Barta, la mejor batería de Europa, está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Más de la semana coopera el partido en Lima, Perú. César Vallejo ante Olimpia. Olimpia jugando en Lima mañana a las 21:30 el partido. Los mejores amigos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza eligió. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Sede central, sucursales en San Lorenzo, 4 Mejores y Mirando Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. El día lo enamoraron de Tilo Campo. El lunes, sí. El lunes. Sí, sí. Y la pareja global. Sí. Así todo, completo. Sí, sí, sí. 14 de febrero, canilla libre. 500.000 por pareja. Sí, sí. Pero hoy cuando estaba haciendo esta mañana en Urbana, me dijo Luis Fer, el consultor sentimental con Rodrigo, que ponga mi Instagram abajo, Arturo Merrubín, y que a través del Instagram se haga. ¿Se entendió? Arturo, Angelito. invítame a tu restaurante, aunque sea una vez en tu Y vida. después nos van y el Instagram, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Tiene que seguir el Instagram y ir con la persona que va, así es. Claro, claro. El amor. El amor, el amor, el amor. Y en mi Instagram ahí se van a enterar cómo es el tema. Arturo M. Rubín, Instagram abajo, con una manera de decir. Le stalkeo ahí, le stalkean al Instagram, Inurbana, y es el lunes, y el ganador lleva, pero a través del Instagram lleva
el ganador, el vale, no sé cómo se usa eso. Sí, el voucher. El voucher de 500.000. No hace falta ni decir 500.000. Esta es la pareja y se va. El amor. Ahí en Estilo Campo el lunes. Te tiene que seguir. Ya está la imagen ahí para subir. Sí, está la imagen. Sí, Explícanos vos. Ya está la Te imagen. tiene que seguir en tu cuenta y arrobar a la persona con quien va a ir. ¿Con quién va a ir? Repetí, por favor. Dice el mensaje, sorteo de los días de los enamorados, ya está en la cuenta de Arturo M. Rubín en Instagram. Premiamos a una pareja con una cena romántica en Estilo Campo para deleitarse una noche espectacular. Seguí en la cuenta, Arturo M. Rubín, menciona a tu pareja, ambos deben seguir la cuenta y ya estás participando. Arturo M. Rubín allí en el Instagram. Oyendo una canción. Tu billetera personal está en todo el país. Puedes pagar en comercios que cuenten con POS Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactaland es la marca láctea más preferida y consumida del país y la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres? Lactaland, la marca número 1 de la salud de cada día. Imperdible jugada de CNT, un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.000 millones y salen sí o sí 50 premios en efectivo y 2 Peugeot 208. Pedí CNT para Moy. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV GAG, tractores e implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Powers. Contactanos al 671-447, visitanos en Mariscal López, esquina Piquecero y Fernando Labora, zona norte. DLS Motors S.A. Vamos con el repaso de la fecha 2 del campeonato. 2 partidos el viernes. En primer turno, el partido Tacuaret 12 de octubre, 18-15. Guaira Piso para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lareltú, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo. El tiempo de espera, mayor tiempo de espera, mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En La Plata Empeños es justo lo que necesitas. El día viernes, Ameliano Resistencia se enfrentan a las 20:30 el viernes. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Volvió Shell, autopista Ñuguazú, pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, volvimos, volvé. Más de repaso de los partidos del fin de semana en Villarrica, Guaireño Olimpia el sábado 18:30. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movilidad Spares. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Claro, Pancho, ahí está la fotografía del... La gente que quiera participar para la cena romántica en estilo en estilo campo. Un flyer. La imagen es el flyer. El flyer y después ya está. ¿Cómo tiene que hacer? Tiene que seguir a la cuenta Arturo M. Rubín en Instagram y arrobar a la persona con quien quiera ir ahí en la página. Ambos deben seguir a la cuenta. Ambos deben seguir a la cuenta. Ambos deben seguir a la cuenta. ¿Cómo lo vi Paredes? El que arroba y el arrobado. Exacto. O sea que el que arroba y la pareja, los dos deben seguir a la cuenta. Sí. Y gana 500. El vale que cuesta esa cena en estilo campo esa noche el lunes cuesta 500.000 tom. Pero todo incluye. Hasta canilla libre. Claro. Entonces vos te vas a cenar, pasar muy bien. Sí. Y la persona que gana justamente ese voucher de 500.000. ¿Cómo tiene que hacer mi ítem Navaillo? Tienen que seguir las dos personas a la cuenta de Arturo M. Rubín en Instagram y después arrobar a la persona con quien va a ir. Esta es tu especialidad. ¿Vos conocés a tu Luis? Sí. ¿Esto es Instagram? Sí, claro. Véndeme entonces. Prepara tu vuelta a clase y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritores y mucho más. Ingresa a electroban.com.py. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y lavadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Llegó Fiesta, estás lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear.
La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subellala como la avenida Mariscal también son territorios Erimark. Lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos el precio de 93. Juega de local y súmate al equipo Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. A esta hora por el Mundial de Clubes ya está jugando Palmeiras, 9 minutos del primer tiempo. Gustavo Gómez titular, está empatando 0-0 ante el Al-Ahly de Egipto. Semifinal, 9 minutos del primer tiempo. Mañana es la otra serie entre Chelsea y Al-Hilal de Arabia Saudí. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyota HSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado, envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos huellas sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Repaso de lo que se vendrá el fin de semana. Hablamos de los partidos para la jornada del día viernes. Decíamos Guaireña Olimpia el sábado 18:30. El sábado Libertad General Caballero 20:45 en la Huerta. Asociata Sudamérica a partir de este año con precios mensuales. Juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes. Activo, 18 años en adelante, 50.000 guaraníes. Familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712. Seguinos en redes como @Sudamérica Sudamérica, tu club del verano. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Pogato, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos de Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Más de repaso de partidos para la jornada del día sábado. Decíamos Libertad General Caballero 20:45. El domingo en Dos Bocas, Guaraní Sol de América 18:15. Aprovecha nuestros mega descuentos en Punto Farma. Este jueves y viernes tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 421 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Lo mejor está por pasar. Carreras técnicas de rápida salida laboral con 2 años de duración. Vive tu carrera en la Universidad La Paz. Para más información al 0986-870-018. Visítanos en Juan Martínez, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5 Ciudad del Este. Somos La Paz. Vive tu carrera. Más de repaso de partidos. Decíamos el día domingo 18:15 Guaraní Sol de América. El domingo Nacional Cerro Porteño 20:30. Azul Fútbol Álamos, Burgueses Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motard, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años, sin límite de kilometraje, representan Paraguay y Mac. Conocelas en el showroom de Avenida Boyani, casi Facundo Machain, Forever Ducati. Riffel es la transmisión recomendada para tu moto, con su calidad original de acero, 1045 Titanium. Podés andar seguro y sin sorpresas en la ruta. Con Riffel Acero 1045 haces más de 15.000 kilómetros. Así es, repaso de lo que se vendrá el fin de semana con los partidos para el día viernes, sábado y domingo. Todo arranca con Tacuarembó 12 de octubre y Emiliano Resistencia el viernes. Con el Seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir contra asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Guillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Amar es cuidarse y Control te cuida en el mes del amor. Si sos seguidor o seguidora de Control Paraguay en Facebook o Instagram, podés ganarte uno de los vales de spa para parejas y así celebrar tu amor con una experiencia inolvidable. Entérate más en redes sociales. Control, amar es cuidarse. Así es, repaso de lo que tiene que ver con la fecha del fin de semana. 2 partidos el día sábado. Guaireña ante Olimpia 18:30 y Libertad General Caballero. Hablando de Olimpia, mañana es el partido por Copa Libertadores ante el conjunto peruano en Lima 21:30. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 casi Covecheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Olvídate de las filas y ahorra tu tiempo a través de Visión Digital. Puedes pagar la cuota del auto, el seguro médico y hasta la Universidad de los Chicos. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digitales más humanos. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco.
Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. 13:43. Presentamos el nuevo Pack Fortín Ron, Fortín Limón Conectan, Burucuyá Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, Pack de Ron, Fortín Limón con Burucuyá. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Llegó la promo Despertar el amor de Super Espuma por el mes de los enamorados, comprando un somier matrimonial Renovate, Imperial o Titanium. Te llevas de regalo un kit de cubre cama. Con Super Espuma y esta promo despertás el amor todos los días. Super Espuma, viví más despierto. En las estaciones Energy del Grupo Crisma, hasta el 14 de febrero potenciamos la calidad del ser humano. Tus cargas de combustible se convierten en insumos para nuestros compatriotas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Te esperamos en cualquiera de nuestras estaciones Energy del Grupo Crisma. Vos, yo y Grupo Crisma potenciamos la calidad del ser humano. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo más ofertas. Mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Vamos a ir a la red monumental satelital también. En instante la nota con Richard Acuña, que es el presidente de César Vallejo, para que la afición pueda encontrar el sentimiento o sentir cómo está César Vallejo con su presidente en fútbol a lo grande. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años, inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Cono Pizza, disfruta las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacatril y pulpa negra. Querilos, en tu punto de venta más cercano, animate a salir de la rutina o pizza el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Bueno, entonces los ganadores del Vale para Tilo Campo Día de los Enamorados, que son 500.000 guaraníes para la pareja con canilla libre estilo Campo. Sí. Si quieren hacer la reserva al 222-500 ese lunes. El Tilo Campo, Día de los Enamorados, 222-505. El flyer pueden ver en mi Twitter, en mi Instagram. Sí, en Arturo M. Rubín, y la gente que quiera participar para ganarse la cena de por el Día de los Enamorados, tienen que seguir los dos a la cuenta. La pareja tiene que seguir Arturo M. Rubín, tiene que seguirme los dos. Y exactamente. Y tienen que arrobarse allí abajo el flyer, en las respuestas del flyer tienen que arrobar a la persona con la que van a ir. Muy bien. El amor es soñar. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales en construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Charty Beef, la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%? Seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Muy bien, tenemos la entrevista con el presidente Richard Acuña, presidente de César Vallejo. Mañana partido 21:30. 21:30, sí. ¿Verdad? Antes el equipo de Denis, Bolívar de Da Costa, porque está siguiendo a Da Costa ahí. 19:15 el partido de Lara y 21:30 el partido, o sea, Lara, Bolívar y el partido Olimpia 21:30. Presidente César Vallejo, rival de Olimpia. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Presidente César Vallejo, ¿cómo está tu equipo a la espera del partido contra Olimpia? Juegan en Lima, ya lo hicieron por el campeonato en la capital, por el tema del impedimento de campo. ¿Cómo anda César Vallejo? La lesión de Vélez preocupa mucho, no será de la partida, ¿no? Bueno, definitivamente para nosotros el marco ideal hubiera sido poder jugar en el estadio Mancuche de Trujillo, en lugar donde somos locales. Lamentablemente, porque el estadio estuvo cerrado por 2 años, no llegó a las fechas solicitadas, y nos toca jugar en el Estadio Nacional, un estadio importante para nuestro país, un estadio donde juega la selección peruana, un estadio donde nuestras selecciones se van a encontrar en
en un mes y un poco más en eliminatorias. Definitivamente es un espacio donde vamos a tener la oportunidad de demostrar todo lo que se ha trabajado durante la pretemporada. Vallejo está trabajando desde el mes de diciembre en su pretemporada. Todos los jugadores son igual de importantes. Pero ha sido importante llegar con el plantel completo, pero tenemos un jugador suspendido. Reino Vélez está concentrado igual, viendo la posibilidad de poder llegar ahora en el Estadio Nacional, que estuvo entrenando, así que veamos cuál sería la expectativa de lo que se puede hacer el día de mañana. Bueno, ¿y cómo crea la expectativa en César Vallejo la Copa Libertadores de América enfrentando a Olimpia mañana, Richard? No, para nosotros definitivamente es un honor poder enfrentarnos a Olimpia de Paraguay, un equipo con muchos logros deportivos, un equipo muy tradicional. Nosotros en el fútbol somos un equipo relativamente joven, pero ya con 4 participaciones en Copa Libertadores, también hemos tenido la oportunidad de estar en 5 oportunidades en Copa Sudamericana. En algún momento nos colocamos dentro de los 8 mejores en una Copa Sudamericana hace algunos años. Y definitivamente cada año son nuevos retos, y ese reto va a empezar el día de mañana. El día de mañana un estadio importante en nuestra capital, están viajando de Trujillo casi 600, 700 personas para ver el partido de Lavallejo contra el Olimpia, así que todo lo que pueda sumar para un buen espectáculo siempre será bienvenido, y sobre todo buscando el buen resultado que esperamos lograr el día de mañana. Claro, las expectativas, estaba hablando Richard con el presidente de César Vallejo, estamos hablando de enfrentar a Olimpia, un club modesto, bien organizado, como debe ser, con un histórico dirigiendo como el Chemo del Solar. Sí, el Chemo ya lleva con nosotros 5 años, somos un equipo de provincia, somos un equipo que los 2 últimos años en el torneo hemos peleado el campeonato nacional, hemos quedado cuartos, este año estamos buscando el título nacional. Somos un plantel también que el 40% de los jugadores son de divisiones menores de nuestro club. Tenemos jugadores en la selección, el año pasado también lo hemos tenido. Tenemos jugadores que aportan en la sub-20, sub-23, sub-18 de Perú. Y creo que ese trabajo planificado, organizado, a pesar de ser una institución joven, nueva, está dando frutos y nos conlleva a tener participaciones en torneos tan importantes y sobre todo el poder enfrentarnos con equipos tan reconocidos como el Olimpia de Paraguay. Hace años nos enfrentamos con São Paulo, también de Brasil, y a eso apuntamos, a ir mejorando año a año y con una estructura desde la cabeza, con Chemo, con un plantel que ya se conoce casi hace 4 años. Hay una estructura del plantel, y eso nos ha conllevado a que en la actualidad siempre nos vean como un equipo que peleó el campeonato nacional. El campeonato nacional con el torneo internacional siempre son realidades diferentes, y esperamos que el día de mañana, jugando no en nuestra localidad, sino jugando en un estadio importante, sea un espectáculo que sume a ambos equipos, a la Vallejo y a la Olimpia, y que lo más importante es que el beneficiado sea el hincha de cada uno de los equipos. Bueno, el partido de mañana, público, ¿cómo hace César Vallejo de Trujillo, Lina? ¿Cómo se mueve club, como estás diciendo, proyectándose, cuestión de hinchada, por citar algo sobre este tema de público en la tribuna, Richard? Y bueno, acá en Perú recién están levantando las restricciones para que puedan asistir a los estadios. De Trujillo, nosotros somos una ciudad que en carro está a 10 horas de Lima, en vuelo de 1 hora, están viajando entre 600 a 1000 personas que van a acompañar. Además, creemos de que el día de mañana, bueno, es un estadio para 40.000 personas, esperamos contar con por lo menos un 20% del estadio acompañándonos en las graderías. Y lo más importante, que es un césped lindo, es decir, es un lindo estadio para jugar al fútbol. Así que yo creo que el tema de la localidad, que nos hubiera encantado, y es algo que no podemos retroceder el tiempo, y está dado, y lo único que nos queda es enfocarnos en el partido, en prepararnos, llegar concentrados, y creo que Olimpia está haciendo lo mismo. Ahora en la noche vamos a estar con sus dirigentes que están llegando a Perú en una cena de saludo y bienvenida, porque fuera de las competencias o los enfrentamientos deportivos, lo más importante es que este es un espacio para generar una dinámica deportiva a nivel institucional, y a esto también nosotros apuntamos como institución. César Vallejo, el rival de Olimpia, su presidente Richard Acuña, fuiste congresista 2 periodos. Richard, tenés 37 años. Sí, tengo 37 años, soy dirigente de los 15 años del equipo de fútbol,
el presidente fundador es mi padre, César Acuña Peralta, y así como yo he tenido algún tipo de participación política, mi padre también ha sido candidato a la presidencia. Somos una familia que ha hecho un proyecto familiar bastante importante en la ciudad de Trujillo. Gracias a Dios, en la actualidad contamos con la universidad más grande de todo el Perú, con casi 150.000 alumnos que estudian en la Universidad César Vallejo. Y eso nos lleva también a una etapa de que la educación no solo, la educación va de la mano con el deporte, y ahí sigue la iniciativa del equipo de fútbol, de tener equipo de fútbol profesional, tenemos equipo de mujeres, vóley profesional, y siempre tratando de difundir el deporte. Soy, como tú dices, un dirigente de 37 años, presidente de un equipo de fútbol, pero muy comprometido a que las cosas funcionen, con un ordenamiento claro, y sobre todo con objetivos que deben ser cumplidos año a año. Qué bien, Richard, de raíces política y social. Te mueve mucho en función a eso y en lo deportivo, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que eso va acompañado. Nosotros somos políticos, mi padre y yo, por suerte, los otros miembros de mi familia no. También somos empresarios de muchos años atrás, y somos personas que vienen de abajo. Somos una familia emprendedora, una familia que le ha costado mucho lograr lo que hemos conseguido, pero somos una familia que cree y sabe que cada una de las oportunidades que tenemos en la vida, pues gracias a Dios, y que esas oportunidades tienen que ir acompañadas también con planificación, con objetivos y con resultados. Así que lo tomamos con tranquilidad, esta linda experiencia. Tenemos la plena seguridad de que el plantel se ha preparado de la mejor manera, y solo nos queda esperar este partido y que gane mejor, en así es el fútbol. Richard Acuña, presidente de César Vallejo, rival de Olimpia. No sé si la palabra es aspirar, porque sos político, si es la palabra pretensión. ¿Querés ser presidente, de la Federación Peruana? No, he decidido, tal vez por los años que llevo en el fútbol, te digo, llevo en el fútbol 22 años a pesar de tener 37 años. Siempre se habló de la posibilidad de que pueda postular a la federación, pero como tú lo has dicho muy bien, yo he sido congresista por 2 periodos, entonces como que los tiempos nunca coincidieron. Tal vez más adelante yo sí sueño en participar en lo que pueda significar un cambio progresivo al deporte fútbol peruano. Yo creo que con trabajo, con esfuerzo, demostrando también con resultados en la institución, va a significar o va a generar la confianza necesaria para quienes quieran apostar por un cambio generacional en la Federación Peruana de Fútbol, y que pueda dar la oportunidad, definitivamente siempre será bienvenida para mí, porque ese tipo de retos son los que nos ayudan a creer y confiar en lo importante que es trabajar en equipo y sobre todo pensar en lo mejor para la sociedad. Está bien, lo último, Perú en el Mundial, ¿cómo lo ves? Gracias a Dios los resultados se dieron los últimos partidos. Tenemos partidos bastante complicados. Creo que el partido que se viene con Uruguay en Montevideo va a ser bastante complicado, pero ahí se juega gran parte de la clasificación, y también nos toca jugar con ustedes acá en Lima, así que definitivamente creo que básicamente para buena suerte de nosotros depende únicamente de Perú el ir al Mundial. Jugadores, yo solo quería culminar agradeciéndote por ese espacio. Estamos la próxima semana ya en Asunción acompañando al equipo, y definitivamente creo que esas oportunidades son las que nos ayudan a que los países hermanos nos apoyemos a crecer deportivamente, y a partir de ahí apoyar a que cada una de las generaciones siguientes puedan ser parte del futuro de cada uno de nuestros países. La audiencia en fútbol a lo grande, el impacto que no se puede perder. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado.
Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 30 grados. Esta mañana se presentaron para prestar declaración indagatoria en la Fiscalía los detenidos en relación al tiroteo registrado en el anfiteatro de San Bernardino. Se trata de Alcides Villasboa, Mario Denner López, Anderson González y el suboficial Junior Peralta. El abogado Denis Echagüe, quien llevará la defensa de 3 de los 4 detenidos, confirmó que Alcides Villasboa se abstuvo de declarar hasta tanto se pueda tener un mejor acceso a la carpeta fiscal y mayor certeza sobre el motivo de su detención. Por su parte, los demás sí decidieron declarar ante el fiscal. El jefe del área de contingencia del Hospital de Clínicas, Alexis Mateo, señaló este martes que hay una leve disminución de la cantidad de personas que acuden al centro asistencial para consultar por COVID-19 y otros virus respiratorios desde hace unos días. Sostuvo que pese al descenso de casos y la disminución de consultas por cuadros respiratorios, el área de contingencia se va a mantener en el centro asistencial porque por el momento es difícil descartar una nueva oleada de casos de COVID-19 como sucedió con la variante Omicron. Mateos indicó que es fundamental